grabar. I'd like to start with our motivation and some meditation. Me gustaría empezar con una motivación y algo de meditación. So just find that comfortable position once again. Simplemente encuentren una posición cómoda otra vez. You can lightly close your eyes. Y suavemente cierren sus ojos. Just bring yourself present into your sitting space. Simplemente estén presentes en el lugar donde están sentados. And just allow your mind to rest on your breath. Permitan que su mente descanse en su respiración. And just think it is only one inhalation that separates you from this life and what comes after this life. Y piensan que solamente es una inhalación la que los separa de esta vida y el final de esta vida. So if there is no longer an inhalation in this life, then there will be some other experiences happening for you. Que si ya no hay una inhalación en ustedes, entonces habrán nuevas cosas que vendrán. And so if you missed the reflection this morning of waking up with some gratitude for your precious life, si se les olvidó la reflexión en la mañana cuando despertaron de sentirse agradecidos por esta preciosa vida, and following that, thinking that this life is quickly passing away, y se dieron cuenta que esta vida está pasando muy rápidamente, so just reflecting that this could be our last day. reflexionen en que este podría ser su último día. And really think as deeply as you can, feel in your heart, if you'd like, this is my last day. Y piénsenlo profundamente en su mente que este es su último día. How would I like to be on this last day? ¿Cómo me gustaría estar en este último día? What can make this last day meaningful for me? ¿Qué podría ser este último día significativo para mí? So in this tradition, one aspect of lending meaning to your life En esta tradición, una de las cosas que da sentido a la vida is to help others as much as possible. es ayudar a los demás tanto como sea posible. To cherish others more than ourselves. Apreciar a los demás más que a nosotros mismos. But it doesn't mean missing our own self-care in that process. Pero eso no quiere decir que dejemos nuestro propio cuidado. But generating this good heart generando este buen corazón of so much wanting to devote a part of your life to helping living beings. Y desarrollar lo más que se pueda el deseo de ayudar a los demás. As much as you're able.
tanto como puedas. As a Buddha, you can do it unlimitedly. Como un Buda lo puedes hacer ilimitadamente. So if you like that thought of becoming a Buddha to benefit all living beings, feel free to include that right now in your motivation for our time together. Si les parece bien a ustedes eso de ser un Buda para beneficiar a los demás, inclúyanlo en esta motivación. And at the very least, setting a positive mind frame for our time together today and all the activities of the rest of your day. Y también poner en cuenta que, I lost, tomar en cuenta, tomar en cuenta que beneficiar a los, to benefit others, To benefit all living beings. Para beneficiar a todos los seres vivientes. Are mainly at least to set a motivation, to putting the mind in a positive space. Y por lo menos poner nuestra mente en un espacio positivo. For our time together today. Para el tiempo que pasemos juntos hoy. And for all the activities of the rest of your day. Y para todas las actividades del resto de su día. So please set a motivation. Por favor, establezcan la motivación. And so focusing on a little more deeply now the 9-point death meditation. Y enfocándose un poquito más profundamente en la meditación de los 9 puntos. We're going to look at the first root, death is certain. Vamos a ver la primera raíz, que la muerte es certera. Let's reflect on the first point under this. Everybody dies. Vamos a reflexionar en la primera parte, que es todos mueren. Just think, there is no power in the universe that can stop death from coming to you. Y piensen que no hay poder en el universo que pueda detener que esto te suceda. You can reflect on that again and again. There's no power in the universe that can stop death from coming to you. Reflexionen una y otra vez, no hay poder en el universo que pueda detener que la muerte venga hacia ti. You can think in the back of your mind. Puedes pensar, Go ahead. Puedes pensar en la parte de atrás de tu mente. It is a sobering thought. Es un pensamiento que está ahí. Think right now. Piensen ahora. I am definitely going to die. Definitivamente voy a morir. I am definitely going to die. Definitivamente voy a morir. Reflect on all the beings you have known who have died. Reflexionen en todos los seres que ustedes conocieron y que ya murieron. Think of the most brilliant people on the planet who could not figure out a way out of death. Piensen en todas las personas brillantes que en la vida que ya murieron. No se pudieron escapar de la muerte. Who is the oldest person you have ever met? ¿Quién es la persona más anciana que ustedes han conocido?
Reflect on the most powerful people on the planet. Reflexionen en las personas más poderosas en el planeta. Incredible power to start nuclear war on the planet. Un gran poder para empezar la energía nuclear en este planeta. Power to send armies to war. Poder para mandar armas a la guerra. These leaders haven't stopped their ability to die. Estos líderes no han parado de hacerlo. And think again, I am definitely going to die. Y piensen definitivamente voy a morir. At any time during this meditation, you feel a deeper sense of your coming death. Y en cualquier momento que en la meditación sientan ustedes una sensación más profunda de su propia muerte, As much as you can, place your concentration on that feeling. tanto como puedan, pongan su concentración en esa sensación. Allow that feeling to deepen. Permitan que esa sensación profundice. When it fades, go back and analyze again. Cuando desaparezca, regresen y analicen otra vez. So reflect on the religious leaders. Ahora reflexionen en los líderes religiosos. Great religious leaders in the world like Mother Teresa. Grandes líderes religiosos en el mundo como la Madre Teresa, Pope John Paul II. o Juan Pablo II. Think of Jesus and Buddha. Piensen en Jesús y en Buda. They also died. Ellos también murieron. If they couldn't figure out a way out of death, just think, how is it that I feel differently? Si ellos no pudieron escapar de la muerte, entonces, ¿cómo es que yo lo podré hacer diferente? And think, I am definitely going to die. Y piensen, definitivamente voy a morir. So keep analyzing using some of these examples I've mentioned. Manténganse analizando ejemplos como los que mencioné, as well as your own life experience. también en su experiencia de vida. Anything you've read in the Dharma books. Cualquier cosa que hayan leído en los libros de Dharma. From other classes. De otras clases. Keep analyzing until you come, if you can, to that juicy feeling. Sigan analizando hasta que lleguen a esa sensación jugosa. I am definitely going to die. Definitivamente voy a morir. Feel the passage of time. Sientan el pasaje de tiempo. Right now, we're another moment closer to death. Ahora estamos en un momento más cercano a la muerte. You inhale and you exhale. Inhala y exhala. You're another breath closer to death. Estás en una respiración más cerca de la muerte.
Another Sunday morning closer. Otro domingo en la mañana más cerca. Time is slipping away. El tiempo va pasando, se está yendo. Death is definitely coming. La muerte definitivamente está viniendo. How much time do you spend practicing Dharma? ¿Cuánto tiempo dedicas a practicar el Dharma? What about that spiritual practice? ¿Qué pasa con esa práctica espiritual? Is it enough to support you at the death time? ¿Es suficiente para apoyarte en el momento de la muerte? Please reflect. Por favor, reflexiona. What can you realistically change right now in your life to get more time for your spiritual practice? ¿Qué puedes realísticamente cambiar en tu vida para apoyar tu práctica espiritual? Please really come up with something realistic that you can start this next week. Piensa en algo que sea realista en lo que puedes empezar esta próxima semana. Feel free to write it down. Siéntete libre de escribirlo. So when we write things down, we tend to make a little bit more of a plan. Escriban cosas que sean algo así como un plan. You see it there on the paper. Y lo ven allí en el papel. So can you make that commitment in your heart? ¿Puedes hacer ese compromiso en tu corazón? I am going to practice. Voy a practicar. Because I am definitely going to die, I am going to practice. Porque definitivamente voy a morir, voy a practicar. So please relax, and when you're ready, slowly open your eyes. Por favor, relájense y cuando estén listos, lentamente abran sus ojos. So yesterday, there were some exercises after the class. Ayer hubo algunos ejercicios para después de la clase, Just tracking a little bit that I'm another step closer to death. I'm another meal closer to death. Siguiendo el que estoy una respiración más cerca de la muerte o una comida más cerca de la muerte.
So did anybody try those exercises? ¿Alguno de ustedes probó hacer esos ejercicios? Okay, wonderful, Laura. I know people may have been very tired. Gracias, Laura. Pienso que algunos deben haber estado muy cansados. I ended up myself in a puja for Geshe Tenli, the Geshe at our Boston center in the US. Yo estuve ayer en una puya para Geshe Tender en nuestro Geshe en el centro de Boston. And it was supposed to be a couple of hours, but it went more than 3 hours. Se supone que iba a ser un par de horas, pero duró más de 3 horas. So I'm really glad I participated, but it was, I think a lot of people were, it was a little bit tiring, but it's great. Me da gusto haber participado, aunque sí para algunas personas fue muy cansado, pero estuvo muy bien. So any experiences from yesterday's class, any questions? And if you notice that you woke up with the thought, this could be my last day, or this is my last day, any comments in general? ¿Hay algún comentario en general o algunos pensamientos acerca de despertar pensando, este puede ser mi último día, o de lo que vimos ayer, algún comentario? Laura? Bueno, primero agradecer las enseñanzas, han sido muy enriquecedoras. Y segundo, cuando la dinámica de la vida cotidiana me llevaba a tener ciertas actitudes, cuando pensaba que iba a ser el último día de mi vida, pum, como que había un cambio en mi mente. Primero, first I want to thank you for the teachings. They have been very rich. And then when I was thinking that this could be the last moment of my life, or the last thing in my life, there was like a change in my mind. Can you say a little bit more about the change? ¿Podrías explicar un poco más acerca del cambio? Okay. Pensaba que si así quería terminar mi último día de vida, y entonces como que tomaba una actitud mucho más positiva ante las situaciones cotidianas. I was thinking that, do I really want to end my life like this? And then she made a shift and she did things in a different way to make it much richer. Wonderful. Maravilloso. Gracias. Thank you. Thank you. So I do want to explain one thing, that yesterday we did a meditation on the second root about the time of death is uncertain. Quiero explicar algo. Ayer hicimos una meditación acerca de la segunda raíz del tiempo que, about the time, the second root, about the time. The time of death is uncertain. Sí, acerca de que el momento de la muerte es incierto. So we were more focused on that in that meditation yesterday. Así que nos enfocamos mucho más en eso en la meditación de ayer. For instance, this world system has an unfixed lifespan. Pensamos en esto, el tiempo de vida está ya establecido. There's a lot of natural disasters, environmental toxins, and things that are causing our death, not keeping us alive. Hay muchos desastres naturales y muchas cosas que evitan que continuemos vivos. And our body is very delicate. Y nuestro cuerpo es muy delicado. So we were focused a little bit on that yesterday. Nos enfocamos un poquito en eso ayer. Today we did the first root, death is certain. Hoy hicimos la primera raíz, la muerte es certera. Now, what is a natural byproduct of doing these meditations? ¿Qué es lo que surge naturalmente de hacer estas meditaciones? Is yes, it can make you sad and depressed. Puede ser que los ponga tristes y deprimidos. So that is a natural byproduct of focusing on these topics. Y eso es una cosa natural que sucede cuando nos enfocamos en estas cuestiones. But not to have you stuck there. Pero no para que se queden ahí atorados.
And similar to what Laura is saying is, then I realize, well, I can do something about it right now. Y como Laura dijo, esto es más bien para que digas, ok, tengo que hacer algo ahora. So if it generates a fear, if it generates a depression, Así que sí, genera miedo y genera depresión. in this tradition, we want to use it to fuel and motivate our practice. En esta tradición lo queremos usar como un combustible para poder cambiar. Okay. And the other thing is, if you're a very prideful person, Y por el otro lado, si eres una persona con mucho orgullo, arrogant person, una persona arrogante, they often say one of the antidotes is meditate on death and impermanence. dicen que alguno de los antídotos para eso es meditar en la muerte. Kind En of el momento de la muerte. brings the mind down. Eso baja la mente. We're no better than anyone else because we all die in the end. Yo no soy mejor que ningún otro porque voy a morir al final. So the nice thing about Buddhism is it's not the end. Lo bueno de acuerdo al Buda es que no es el final. It's simply the end of this life as we know it. Es simplemente el final de esta vida como la conocemos ahora. And when you think about it, if you have a belief in reincarnation, Y si ustedes creen en la reencarnación, we've had countless past lives. tenemos incontables vidas pasadas. In all of those lives, there's been a great drama, just like there is in this life. Y en todas esas vidas ha habido un gran drama, justamente como está sucediendo en esta. And what I mean is your life, your friends, your family, your attachments, your hopes and fears, like that. Y a lo que me refiero es a su vida, sus familiares, sus apegos, justo como ahora. So think about how involved we get with that in this life. Así que piensen qué tan involucrados estamos con eso en esta vida. Decisions, activities, our work, our play, our things like that. Decisiones, actividades, nuestro trabajo, nuestro juego, así. Tibetan Buddhism teaches we've done that in countless past lives. Según la tradición tibetana, lo hemos hecho incontables veces en vidas pasadas. But most of us don't remember anything about those past lives. La mayoría de nosotros no recordamos nuestras vidas pasadas. So to help put this life in perspective, así que para ayudarnos a poner esta vida en perspectiva, sometimes thinking about all those past life activities that I don't remember helps to balance a little bit. Muchas veces el recordar estas vidas de las que no nos acordamos nos ayuda a balancear esto, a equilibrar esto. To balance the activities right now. Equilibrar las actividades que estamos haciendo en este momento. And our grip on this life. Y nuestro apego a esta vida. So what we're trying to do is also motivate the practice again, as I said. Y lo que estamos tratando de hacer es motivarnos para la práctica, como ya les dije. And any other comments from anyone? ¿Hay algún otro comentario de alguien más? From the meditations, from the exercises? De las meditaciones, de los ejercicios. Sí, Lucy. Si puedes abrir tu micrófono, Lucy, por favor. Esto ya tiene tiempo que lo estoy haciendo al meditar en la muerte y no puedo decir que constantemente, pero muy frecuentemente durante el día pienso que puede ser lo último que voy a hacer. There has been some time that I have been practicing this, reflecting about death and thinking that this could be the last moment I will do this. Y lo que me he dado cuenta que me ocasiona es que estoy soltando muchas cosas. O sea, cada vez me apego más a las personas y a las cosas.
¿Cada vez te pegas más o menos? No, menos. Okay. And what I have realized is that I have been like letting go, and every time I am being less attached to things and people. Oh, nice. Yeah, helpful. Muy útil, bien bonito. También a las ideas, a que soy realmente importante, a que mi trabajo es esencial. O sea, todo eso lo he ido soltando poco a poco. And also to ideas, to my work, to things, and I have been like letting go little by little. Wonderful. I think that's very helpful. Maravilloso. Yo creo que eso es muy útil. That's all. Great. Thank you. Nada. My pleasure. Yes. So I want to talk a little bit about reincarnation. Quiero hablar un poquito acerca de la reencarnación. I know not everyone believes in reincarnation. Sé que no todos creen en la reencarnación. I wasn't sure about that when I got into Buddhism. Cuando empecé en el budismo, yo no estaba segura acerca de eso. So please investigate. Así que por favor investiguen. And that's a big part of this path. Y esa es una parte muy importante de este sendero. You don't just believe what I'm saying because I'm a Buddhist nun. No quiero que crean lo que yo digo nada más porque soy una monja budista. Please investigate thoroughly everything I'm saying. Por favor, investiguen fuertemente lo que estoy diciendo. So please check up if there's an exercise I give you, for instance. Por favor, chequen que si hay un ejercicio que yo les doy, por ejemplo, You try it and see how does it feel in your mind. Y ven ustedes cómo lo sienten en su mente, checan cómo lo sienten en su mente. You might be reading a Dharma book about the death part in that book. Puede ser que estén leyendo un libro de Dharma en el que estén en la parte de la muerte. And you want to check it against what I'm talking about. Y checan acerca de lo que yo estoy hablando. Does it fit in? Eso checa ahí. If it doesn't fit in, then you want to investigate more thoroughly. Well, she said this said this, which is the truth? Y si no checa, entonces ustedes investigan más profundamente y ustedes ven esto checa, esto no checa. What makes more sense for my life? ¿Qué es lo que me hace más sentido para mi vida? What seems to be the most authentic way? ¿Qué parece ser la forma más auténtica? So that's our job on this path. Ese es nuestro trabajo en este sendero. To please check up. Por favor, chequen. It has to be real for you and has to be beneficial for your life. Debe de ser real para ustedes y benéfico para su vida. If it's not, find another path, truly. Y si no es, encuentren otro camino, definitivamente. When I came to Buddhism, I wasn't sure about reincarnation. Cuando yo llegué al budismo, no estaba segura de la reencarnación. So the way it's often taught is the mind has no beginning or end in Tibetan Buddhism. En el budismo tibetano, lo que se dice es que la mente no tiene ni principio ni fin. So what do we mean by mind? Así que, ¿qué queremos decir cuando decimos mente? The mind is something non-physical, La mente es algo que no es físico, equated with consciousness. que está junto con la conciencia. So mind and consciousness are often used as synonyms. Mente y conciencia son usados frecuentemente como sinónimos. So it's not the brain, the mind. Así que no es el cerebro la mente. Big distinction. Hay una gran diferencia. Because the brain, as we know, is physical. Porque como sabemos, el cerebro es físico. You can open up your head and you can look at your brain, you can touch it like that. Les pueden abrir la cabeza y pueden tocar el cerebro y está ahí físicamente. So it's difficult for us to understand what this is, mind, what we mean by mind. Así que es difícil entender a qué se refiere la mente. But the main focus in Tibetan Buddhism is the mind. Pero el enfoque principal en el budismo es la mente. The point is to transform your mind.
La idea es transformar la mente from possibly some off-balance situations, which we call delusion, de situaciones desbalanceadas a las cuales nosotros les llamamos engaños, to something quite authentic and glorious. A algo realmente auténtico y glorioso. But this is a process that takes time Pero es un proceso que toma tiempo and effort. y esfuerzo. So if you want an easy path Si quieren un sendero fácil to ultimate happiness for yourself, para la felicidad última para ustedes mismos, I would say choose something else, seriously. Yo les diría, busquen algo más, But sinceramente. for something worthwhile that will give you incredible richness in your heart, this is the path. Pero para algo increíblemente valioso que le va a dar riqueza a su camino, este es. But you've got to figure that out yourself and come to it yourself and see what works. Pero eso solamente lo pueden encontrar ustedes mismos y saber si funciona. Because we all really have individual paths to the top of the mountain. Porque tenemos caminos individuales para la cima de la montaña. So this idea of mind Así que esta idea de mente is something that incorporates thinking. Es algo que incorpora el pensamiento. So the mind has a certain awareness about things in Tibetan Buddhism. En el budismo tibetano la mente tiene cierta como atención a las cosas. That is one of the qualities. That's one of the qualities of the mind. Esa es una de las cualidades de la mente. Awareness. Es como conocer, Daniel, awareness. Como estar consciente, estar alerta. Conciencia, como estar alerta. Thank you. Gracias. So in a sense, your mind knows things, right? You know things. Así que en un sentido, la mente conoce cosas. Tú conoces cosas. But here's the more shocking part, the other characteristic of your mind. Pero la otra característica de tu mente es la parte más choqueante, más impactante. According to Tibetan Buddhism, de acuerdo al budismo tibetano, is that your mind is clear. Es que tu mente es clara. So we've got clear and knowing are the two characteristics of mind in Tibetan Buddhism. En el budismo tibetano, las dos características de la mente es que es clara y conocedora. So most people will say to me, my mind isn't clear at all. Y mucha gente me dirá, ay no, mi mente no está clara, pero para nada. Their mind feels busy, their mind is sad, their mind is full of anger, their mind is full of confusion and decisions and agenda. Mi mente está está ocupada, está triste, está enojada, está súper ocupada y tiene una agenda muy apretada. No, those are simply activities that we're engaged in, but the real characteristic is this clear and knowing nature. Estos solamente son características, pero lo verdadero es que es clara y conocedora. So through meditation, we familiarize ourselves with that nature. Así que a través de la meditación, nosotros nos familiarizamos con esta naturaleza. As we familiarize ourselves with that nature, mientras nos familiarizamos con esta naturaleza, which is really our true nature, which is virtue, la que es nuestra verdadera naturaleza, lo que es realmente nuestra naturaleza verdadera. We may encounter aspects of our mind that don't seem to be virtuous, right? Encontramos aspectos de la mente que parecen no ser virtuosos. So then what we're doing is applying antidotes to tame, transform those experiences. Entonces lo que hacemos es usar antídotos como para calmar a la mente, como para educarla. And we're also using exercises and meditations to enhance the positive qualities. Y también tenemos ejercicios y meditaciones para aumentar los aspectos positivos. And that's a lot of our work and practice on this path. Y eso es la mayoría de nuestro trabajo y práctica en este camino.
So back to the clear and knowing nature of the mind. Así que regresando a que la mente es clara y conocedora, The clarity aspect is like a mirror that reflects things. el aspecto de la claridad es como un espejo que refleja las cosas. And then the knowing quality identifies what those experiences are. Y la parte conocedora identifica qué son esas cualidades. So they'll say that in this knowing experience of the mind, Vamos a decir que en esta experiencia conocedora de la mente, the mind is made up of moments of mind or consciousness. la mente está hecha de momentos de mente o de conciencia. Some of you have studied karma. Algunos de ustedes han estudiado el karma, So there's always this cause and result or cause and effect relationship with everything. y siempre hay una relación con causa y resultado o causa y efecto en todas las cosas. And what it means is that every moment of consciousness, for instance, your present moment of mind right now, Quiere decir que cada momento de la mente, su momento presente de la mente ahorita, is causing the next moment. está causando el siguiente momento. So this present moment of mind is the cause of the next moment. Así que este momento presente de la mente es la causa del próximo momento. And if you want to go back, is this particular present moment of mind is the result of a preceding cause, the preceding moment. Y si quieren ir para atrás, este momento presente es el resultado de un momento previo. So every moment of consciousness will have a moment before that caused it. Cada momento de conciencia tiene un momento anterior que lo causó, According to Tibetan Buddhism, de acuerdo al budismo tibetano. there will always be a preceding cause. Siempre hay una causa que lo precede. Nothing happens just on its own. Nada sucede nada más así por sí mismo. It's in a sense, when we talk about a miracle happening, En algún sentido, cuando hablamos de algo que sucede milagrosamente, so in our cultures, we might label something a miracle en nuestras tradiciones podemos etiquetar algo como un milagro, some very extraordinary thing that occurs algo extraordinario que ocurre, that you never thought was possible. que ustedes nunca pensaron que fuera posible. Tibetan Buddhism would say, well, the only reason it happened is the cause must have been there. En el budismo tibetano lo que dirían es que la única razón por la que sucedió es porque había algo previo para que sucediera. The cause for someone to win the lottery. La causa cuando ganamos la lotería, Somebody's cancer goes into remission that you never thought was possible. un cáncer de una persona que pensó que nunca sería posible. A relationship, a long-term relationship breaks up that you never could imagine. Una relación de muchísimo tiempo que se rompe y que ustedes pensaron que nunca sucedería. If the cause is there, the result will occur. Si la causa está ahí, el resultado vendrá. No cause, no result. Sin causa no hay resultado. So what happens is we go back and say, okay, I understand there's a sort of continuum of mind. Lo que pasa es que entonces vamos para atrás y decimos, ok, debe de haber algo así como un continuo de la mente. But we want to find the first moment. Y queremos encontrar el primer momento. We are linear people, linear thinkers. Somos pensadores lineales. That's a lot of our planet. Eso es mucho en nuestro planeta. And the reason we need somewhat of a structure to function. Y la razón por la que necesitamos un poco de estructura para funcionar. So for instance, this class began at a certain time and ends at a certain time. Por ejemplo, esta clase empezó a una hora específica y termina a una hora específica. That's practical. Eso es práctico. And many of us feel that January is the beginning of the year and December is the end of the year. Y muchos de nosotros pensamos que enero es el principio del año y diciembre es el final del año. You might feel Monday is the beginning of the week, Sunday the end of the week. Y podemos pensar que el lunes es el principio de la semana y el domingo el final de la semana.
So a lot of people will feel they understand the cause and effect relationship to some degree. Mucha gente entiende la causa y efecto hasta cierto punto. And so the mind and my thinking and my moment of consciousness will have a moment before that causes it. Y en cierta situación mi mente está aquí y hubo un momento anterior a esto. And that there could be many previous causes that are creating this moment. Y puede haber muchas causas previas que llegan a este momento. But people then say, okay, but the first cause must have been when I was conceived, at conception. Y mucha gente dirá, bueno, ok, pero la primera causa fue cuando yo fui concebido. Ese fue el primer momento. Okay, so if all these other moments of mind have a moment before that is causing it, what about the mind at conception? Si son causas, momentos anteriores, ¿qué pasa con la mente de la concepción? Wouldn't it then follow that even that moment of mind at conception would have a previous moment that caused it? ¿No será que en ese momento de la concepción hubo un momento previo a eso? So it's something to think about. Es algo para pensar. And this is more, which I'm not going to go into heavily now, part of the mind and its potential course of discovering Buddhism. Y esto más bien es parte del módulo de la mente y su potencial del descubriendo el budismo. It's really worth doing that course to have a deeper understanding of the mind. Es muy bueno hacer ese curso para tener un entendimiento más profundo de la mente. But here's another thing that happens. Aquí hay otra cosa que sucede. So many people say, I don't remember my past lives. Mucha gente dice, yo no recuerdo mis vidas pasadas. I thought this too. Yo también pensaba eso. So if I don't remember them, they didn't happen. Sorry? If I didn't remember the past lives, Okay. they didn't happen. Sí. Si no lo recuerdo, no pasó. So I want to ask, how many of you remember being inside your mother before she gave birth to you? Y ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes recuerdan haber estado en el vientre de su madre antes de nacer? Most people don't remember that. La mayoría de la gente no recuerda eso. Did that not happen? No, eso no sucedió. So these are ways I actually started thinking, okay, I don't remember being inside my mother, but I've seen proof of photographs. Y eso pasó conmigo. Entonces yo dije, ok, no me acuerdo, pero bueno, he visto fotografías. People that I know, that I trust, telling me this is when she was pregnant with you. Y gente que yo conozco y en la que confío me dijo, mira, aquí es cuando estaba embarazada de ti. So I have faith and trust that that was me, but I don't remember that. I don't remember that time. Entonces tengo confianza y fe en eso, aunque realmente no recuerdo. So it gave me some thought that possibly there could be past lives I also don't remember. Entonces eso me hizo pensar que posiblemente habría vidas pasadas de las cuales tampoco me acuerdo. And did you ever notice, how many of you have children? Y se ha notado, ¿cuántos de ustedes tienen hijos? Okay, just raise your hand for a moment. Okay. Elvia, how many children? Elvia, ¿cuántos hijos? 2 children. Are Dos. they very much alike your children or different? ¿Son muy parecidos entre ellos o son diferentes? No te oímos, Elvia, no se oye. Diferentes. They're different. Okay. Who else has children? ¿Quién más tiene hijos? Gilda, how many children? Gilda, ¿cuántos hijos? Are your children the same or different? No, very different. Very different. Son Okay. muy diferentes. Okay. Does anybody have kids that are very much the same? ¿Alguien tiene hijos que son muy parecidos? Okay, Adriana, your children are somewhat the same. Yes, they look like. Sí, se parecen. They look the same, but what about their personalities? Se parecen, pero ¿qué tal su personalidad? No, their personalities, no. Okay. So this is another thing I started looking at. Esa es otra de las cosas que yo empecé a ver. So I noticed when I got into Buddhism, my nephews
my sister's children were very young, 2 of them. Cuando yo entré al budismo, mis sobrinos eran jóvenes, eran muy jóvenes, 2 de ellos. They're a year and a half apart. Ellos se llevaban 1 año y medio. Same parents. Los mismos padres. They're very, very different, the 2 of them. Los 2 son muy, muy diferentes. At a very young age, Cuando eran muy jóvenes, the younger one was always into books. el más chiquito siempre estaba metido en los libros. Less than a year old, Menos de 1 año de edad. we would see him crawling over to the bookshelf, Lo veíamos que gateaba hacia el librero, fascinated with books. fascinado con los libros. He couldn't read at that age, obviously, Por supuesto que no podía leer a esa edad, but pulling books off the bookshelf pero jalaba los libros del librero and just opening up and paging through the pages. y los ponía en el piso y le daba vuelta a las hojas. He grew up to be a very big reader. Y él creció siendo un lector, un gran lector. His brother, not at all. Su hermano para nada. His brother was always into tech things and how things broke and how they fit together. Su hermano estaba más en las cosas así de tecnología. Rompía cosas y veía cómo estaban armadas. Which also doesn't really mirror his parents. Que eso tampoco se parece a cómo eran sus padres. So I started looking at this. Entonces yo empecé a ver esto, This situation, la situación, and thinking, there's a mind in there. entonces pensé, hay una mente ahí. There's an individual mind in each of them. Hay una mente individual en cada uno de ellos. And I was learning that that mind contains all the karmic seeds. Y entonces pensé que esa mente contiene todas las semillas kármicas From previous lives de vidas anteriores that are unfolding, que se están desenrollando, that in a sense are playing the movie of your life. de la manera en que es como actuar tu película de la vida. How do the seeds get planted? Las semillas que son plantadas, How does the imprint get implanted that he likes to read and the other one likes tech things? ¿cómo fueron implantadas que a uno le gusta leer y a otro le gustan las cosas tecnológicas? I was interested, where did that come from? A mí me interesaba saber de dónde viene. And Buddhism says from previous experiences and activities of your body, speech, and mind. Y el budismo dice que viene de actividades previas de cuerpo, palabra y mente. And the reason I was really interested Y la razón por la que estaba yo tan interesada was not just about the development of my nephews and what they liked and didn't like, no en el desarrollo, solamente en el desarrollo de mis sobrinos, de qué les gusta o qué no les gusta, but when I saw people suffering, sino que cuando veía yo a la gente sufriendo, I wondered, why do they suffer and why do these other people not suffer so much? yo me preguntaba por qué estas personas sufren y estas otras personas no sufren tanto. And if you can get some reflection of other people's suffering, Y si puedes hacer una reflexión del sufrimiento de los demás, it's helpful to start to look at your own suffering. es muy útil voltear a ver tu propio sufrimiento. We suffer in small ways, we suffer in big ways, Sufrimos en formas pequeñas y en formas grandes, but through that process, beginning to take control of my mind so I could control the imprints I was making from this moment on with my body, speech, and mind. y entonces me di cuenta que se puede controlar si yo tengo control de mis acciones de cuerpo, palabra y mente. So when I could as I better understand that process, Mientras entendía yo mejor este proceso, and I realize on this path, there's a path of this process,
y me daba cuenta que en este camino hay una forma de este proceso. It's actually a path that will get me to becoming a Buddha one day. Es de hecho un camino que me podría llevar a volverme un Buda en algún momento. Because then I've been taught and I've read, I will have no more suffering. Y entonces, como yo había leído que en ese momento ya no tendría más sufrimiento, But also have this great ability to show others that way, to get them out of their suffering. y también para poder enseñar a otros esta forma para salir del sufrimiento. So you have to slowly check and do some appropriate meditations. Así que deben de seguir y hacer algunas meditaciones apropiadas. So there is a meditation called the continuity of consciousness. Hay una meditación que se llama la continuidad de la conciencia. And it comes in the mind and its potential course of discovering Buddhism. Y viene en el módulo de la mente y su potencial de descubriendo el budismo. And it's a very helpful one you can just download on a computer. Y es muy útil y la pueden simplemente bajar en la computadora. To just how do I want to say? You want to check on various instances of your life, noting the preceding cause to each moment of your consciousness. Es útil ver los momentos previos de la conciencia para ver las causas de lo que está pasando. So for instance, we can track the grosser levels of our consciousness. De alguna manera podemos seguirle la pista a the grosser moments, the obvious moments that we can notice. Podemos seguirle la pista a los momentos burdos, a los momentos obvios. And for instance, how you got onto your seat right now. You could go back for a couple of minutes and notice, first of all, the actions of the body, but the actions of the body are dictated by the brain. Okay, and Tibetan Buddhism says it's the mind that tells the brain how to function. Y ustedes pueden checar, así ahorita están sentados, qué fue lo que pasó antes de eso. Entonces eso, la mente da la orden al cerebro y entonces por eso puede uno irlo checando. So we could track, I put my body in this position to enable me to sit down, and then certain muscles moved and I was able to sit down. Entonces pueden checar, me moví de determinada manera para sentarme y cómo se movieron los músculos y esto llegó a que yo esté sentado ahora. So in a sense, you see those levels of mind you can track, the thoughts, the movement of the muscles, things like that, all dictated by the mind. Ven cómo son los niveles de la mente y cómo fueron dictados para los movimientos que dan este resultado. But there's also what's called a subtle level of the mind. Pero también hay algo que se llama el nivel sutil de la mente. Subtle consciousness. La conciencia sutil. And this is a level we don't normally track unless you're in long retreat or something. Y esto es una parte que generalmente no tratamos de seguir a no ser que estés en un retiro largo. And what they'll say is in a finger snap, in that. Y lo que dicen es que en un chasquido de dedos. There's 64 fluctuations of the consciousness, 64 movements of your mind. Hay 64 fluctuaciones en tu mente, 64 movimientos de tu mente. So that's subtle. That's very subtle. Eso es muy sutil. We're not going to catch that. No vamos a poder captar eso. And what you do in the meditation is you'll take a little 5-minute period. Lo que haces en la meditación es que tomas un momento de 5 minutes, un momento de 5 minutos. And notice that in order to sit down, I needed before that preceding, I had to have my body in a certain position. Y entonces te das cuenta de que para poderte sentar, tuviste que mover el cuerpo de determinada manera. What preceded that was a thought, I need to have my body in a certain position. Y para hacer eso tuviste que tener un pensamiento previo de que
me tengo que sentar. So you slowly trace back. Así que lentamente vas como siguiéndole la pista hacia atrás, Noting how each moment of consciousness has a moment that causes it, a moment preceding that causes it. como checando que cada momento tiene un momento previo que es la causa de este momento. And eventually, I take people back to an early childhood memory. Y frecuentemente yo llevo a la gente a un recuerdo de cuando, al pasado de cuando eran niños. Just getting used to the cause and effect relationship of the thought creating this thought, this moment of consciousness creating that moment. Simplemente relacionando cómo un momento fue creado por un pensamiento anterior y cómo esto fue creado por algo anterior. And you see there's a relationship, cause and effect relationship. Y ves que hay una relación de causa y efecto. And eventually we'll go back to what you can't remember, like being inside your mother. Y llegas ya eventualmente a ese momento cuando estás dentro del vientre de tu madre y que no puedes recordar. But you imagine, because all these other instances I could remember had a preceding moment that caused it. Pero entonces dices que como todo lo demás tiene un momento previo, pues esto también debe tener un momento previo. So if I want to go back to conception then, entonces si quiero llegar hacia atrás, hacia la concepción, could it be possible that there was a preceding moment of consciousness that allowed the conception to happen? Es muy probable que haya habido un momento previo antes, un pensamiento previo antes de la concepción. Because that would indicate a past life. Eso indicaría una vida pasada. Is everybody following me? ¿Todos me van siguiendo? Okay. Have I lost anybody? ¿He perdido a alguien? And I just want to interrupt for 1 second. I just want to check. Gilda. Voy a interrumpir por un momento, solamente quiero checar. Gilda. Do you live in Cancun? No. No, okay. ¿Vives en Cancún? No. I thought I met you. Well, I thought one time I met you at Playa del Carmen, and you had me at your place for a night when I was teaching. Pensé que te había conocido en Playa del Carmen y me había quedado en tu casa por una noche mientras estaba yo enseñando. Where Jampa lives? Jampa Shaneman? No, the other, is that where you live? Where Jampa Shaneman lives? Okay, yes, then I met you there. Está explicando que ella vive donde vive Jampa Shaneman. Torreón? Torreón, yes, I remember that visit, that was lovely. Sí, dice Torreón, recuerdo la visita, fue hermosa. Okay, so again, the mind, Tibetan Buddhism says we the were mind. happy with you, Venerable. Yes, that was very nice. Sí, están recordando cuando estuvieron ahí. So according to Tibetan Buddhism, the mind exists on a subtle level, a gross level, a subtle level, and a most subtle level. Dice, de acuerdo al budismo tibetano, la mente existe en un nivel burdo y en un nivel sutil y en un nivel muy sutil. And the body exists on a gross level, a subtle level, and a most subtle level. Y el cuerpo también existe de una forma burda, sutil y muy sutil. So I explained a little bit of gross mind, subtle mind. Most subtle mind is its clear light nature. Y les explicaré que la mente existe en una forma burda, sutil y muy sutil. So what does clear light nature mean? ¿A qué se refiere la naturaleza clara? Takes a very deep level of meditation. Se requiere un nivel muy profundo de meditación. A lot of practice for most of us. Mucha práctica de nuestra parte. So repeated practice. Sorry, I didn't hear the first part. Repeated practice. Okay, práctica repetida. So, and it's something that's been described to me as, in a sense, brilliant transparency. Se me fue explicado que es algo así como transparencia brillante. Where everything is clear. Donde todo es claro. Okay. So in meditation, we imagine a lot. En la meditación nosotros imaginamos mucho.
So we have these 3 levels of mind. Así que tenemos estos 3 niveles de mente. The gross level being the one that we're mostly living with. La mente burda, que es con la que vivimos la mayor parte del tiempo. And how do the 3 levels of the body work? Y cómo los 3 niveles del cuerpo trabajan. Okay, so we've got our gross body that we're functioning with. We're sitting here. Tenemos nuestro cuerpo burdo, que como funciona es que estamos sentados aquí. I think we know how that works. Creo que sabemos cómo funciona. But there's subtle body. Pero nuestro cuerpo sutil, What is that like? ¿cómo es? So we've got a subtle energy system that moves through our body that allows it to function. Tenemos una energía sutil que se mueve por el cuerpo y que nos permite funcionar. But we're not really all that attuned to it. Pero no estamos realmente como sintonizados con ello. So when we did the meditation on impermanence yesterday, Así que cuando hicimos la meditación de la impermanencia ayer, and at one point I said, and your heart may be beating, but you're not even aware of it. yo les mencioné que su corazón seguramente estaba palpitando, pero que ustedes no estaban conscientes de ello. But there's some other subtle things going on as well, like blood running through our circulatory system. Pero hay otras cosas que suceden, como nuestra sangre que está fluyendo en nuestro sistema circulatorio. Neurological activity creating our thinking. Actividad neurológica que crea nuestros pensamientos. So I think you get the idea. Así que creo que tienen la idea. But there's also that subtle body is supported by, and that subtle system is supported by winds. Pero este sistema sutil está apoyado por unos vientos sutiles. It's like air runs it. Es como si el aire fluyera. In a sense. De alguna manera. So we have these subtle winds running through our body that support the body. Tenemos estos vientos sutiles que apoyan a nuestro cuerpo. But we're really not that aware of them. Pero no estamos realmente conscientes de ellos. So for instance, Tibetan Buddhism would say, there are upward moving subtle winds in my body. En el budismo diría que hay vientos que van hacia arriba que soportan nuestro cuerpo. And what those upper moving winds allow me to do is to speak. Y lo que estos vientos que suben permiten que yo haga es hablar, turn my head, voltear mi cabeza, chew food and swallow. Masticar y deglutir. It helps everything from kind of the waist up to function, all the organs to function. Esto ayuda a que todos los órganos funcionen. It allows me to blink my eyes and cry. Eso permite que cierre los ojos y llore. To see, to hear. Ver, escuchar. And so the other thing is when they get obstructed and when they start degenerating, which is a normal process of life. Y lo que pasa es que cuando están obstruidos o cuando se degeneran, que es un proceso normal de la vida. If they get obstructed or blocked, they can cause illness. Si están obstruidos o bloqueados, esto genera enfermedades. As they normally degenerate, y como normalmente se degeneran, if upward moving subtle winds are degenerating, si los vientos que suben se están degenerando, that's when your eyesight weakens. Es cuando viene la debilidad visual. That's when hair turns gray or white. Es cuando el cabello se vuelve gris o blanco. Skin changes. La piel cambia. It's normal. Es normal. It's a normal, natural process. Es un proceso natural normal. Our cultures are in utter denial about this, right? Nuestras culturas lo niegan. And one sad level is we've got the cosmetic industry, as you know. Y una parte triste es que, como saben, tenemos la industria cosmética.
that is making a fortune due to this denial. Están haciendo una fortuna de esta negación. The hair coloring, the skin creams, you know, on and on. Los tintes para el cabello, las cremas para la cara y así seguimos. Now, there's nothing wrong with any of those things. No hay nada malo con ninguna de estas cosas. The only problem is if you suffer as a result of these subtle winds degenerating. Lo único malo es si sufres como resultado de esta degeneración de los vientos sutiles. And I'll give you an idea of the suffering, which I would call a lighter suffering. Les voy a dar una idea de este sufrimiento, lo que yo llamo el later suffering. Light. Lighter, ok. Lighter, un sufrimiento leve, ligero. Right. Meaning you're not running from bullets in a war. That's true suffering. Que eso quiere decir que no estás corriendo de las balas en una guerra. Eso sí es un verdadero sufrimiento. But there are women I know right now that as they're aging and they look at their skin changing, they look at their hair changing, they're really upset about it. Pero yo conozco mujeres que ven el cambio de color de su cabello o el cambio de su piel y de verdad sufren. And again, we have cultures that value and worship young. Y tenemos culturas que valoran y ensalzan la juventud. But sometimes youth don't have the wisdom that old have. Pero muchas veces la juventud no tiene la sabiduría que los ancianos tienen. So it's helpful to just orient your mind in a realistic way. Así que vamos a orientar la mente en una forma realista. This is a normal process. Este es un proceso normal. Okay, there's downward voiding subtle winds as well. También hay vientos sutiles going downwards. Downward voiding. Ajá. Downward Que voiding. van hacia abajo. Uh-huh. And there's a lot of other winds that create and allow the body to function. Y hay muchos otros vientos que hacen que permiten que el cuerpo funcione. I'm just giving a few examples. Solamente estoy dando unos pocos ejemplos. So downward voiding subtle winds allow us to walk. Los vientos que van hacia abajo nos permiten caminar, To sit down, sentarnos, go to the bathroom, ir al baño, digestion, it helps with digestion, ayudan a la digestión, sexual orgasm, al orgasmo sexual like that. y así. So everything kind of the waist down. Todo en general lo que va para abajo. So again, as those subtle winds start degenerating and dissolving, which is a normal process of aging. Y otra vez, mientras se van degenerando estos vientos que van hacia abajo, que es un proceso natural, That's when possibly your knees start hurting. es posiblemente cuando te empiezan a dar lata las rodillas. Arthritis may develop. Our what? Arthritis in your hips or knees. It's a condition, a medical Sí, las uniones, ¿cómo se llaman, Daniel? ¿Las qué? ¿Articulaciones? Articulaciones, gracias. Las Gracias. articulaciones de la cadera o de las rodillas. You dan lata. sometimes see old people actually shuffling Y se ve como la gente va como caminando ya con dificultad. because those subtle winds are no longer supporting you to take steps well, like that. Porque esos vientos de abajo no te están ayudando a dar los pasos adecuadamente. Again, it's a natural process. Otra vez es un proceso natural. So I do think there's ways based on exercise Hay formas basadas en ejercicios that you can a little bit slow down the degeneration of these subtle winds. que ayudan a bajar la velocidad de la degeneración de estos vientos. Through good health practices. Prácticas de buena salud. And then there's something called the most subtle wind. Y hay algo que se llama el viento más sutil. The most subtle wind is in a sense like a life force. El viento más sutil es de alguna manera como la fuerza de vida. And we know this in some other traditions.
Y esto lo conocemos en algunas otras tradiciones. In the Chinese system, they may call it qi. En el sistema chino se puede llamar el chi. In the Hindu Ayurvedic system, En el sistema hindú y ayurvédico they call it prana. le llaman prana. In the Tibetan system, they call it lung, En el sistema tibetano le llaman lung, wind, viento, wind energy. energía de viento. And it's wind energy that is physical in basis, in nature. Y la energía de viento es física de naturaleza. And because it's physical, it can cause something physical. Y como es física, puede causar algo físico. So that basic wind energy is the beginning and causes your body. Y ese sistema de viento es la causa del, en principio, the beginning of your life? No. The beginning of your body. Del inicio de tu cuerpo. But it doesn't cause your mind because physical things can't cause non-physical things. Pero no causa tu mente porque las cosas no físicas no pueden causar lo físico. And the non-physical things cannot cause physical things. So your mind does not cause your body. Y las cosas no físicas no pueden crear lo físico, así que la mente no puede causar tu cuerpo. But Tibetan Buddhism says there's a unique relationship between most subtle mind and most subtle wind. Pero la tradición tibetana dice que hay una relación entre el viento más sutil y la mente más sutil. And most subtle wind is, in a sense, most subtle body. Y el viento más sutil, de alguna manera, es el cuerpo más sutil. So the most subtle mind, they say, has a unique ability to mount the most subtle wind. Así que la mente más sutil tiene la habilidad de montarse sobre el viento más sutil. Like a rider on a horse. Como un jinete sobre su caballo. But they're different. Pero son diferentes. We know the rider is not the horse. Sabemos que el jinete no es el caballo. Yet they travel together. Y viajan juntos. And Tibetan Buddhism says it is the karmic seeds and imprints in that most subtle mind. Y el budismo tibetano dice que la mente son las semillas kármicas. That in that unique ability to connect with the most subtle wind, que tienen la habilidad única de conectar con el viento más sutil. It is those imprints in the most subtle mind. Son aquellas huellas en la mente más sutil that allow the conception, the fertilization to take place. Que hacen que la concepción se lleve a cabo. And dictate then how that life is going to be. Y dictan cómo esa vida va a ser. So what we want to do is be very cautious of the activities of our body, speech, and mind from this moment on. Y lo que queremos es que a partir de este momento seamos muy conscientes de las actividades de cuerpo, palabra y mente. So what happens is as conception takes place, which is sperm and egg coming together, as we know. Lo que vemos es que cuando se hace la unión, la concepción, que es el esperma con el óvulo, la unión. Sperm and egg we know are physical. Esperma sabemos que es físico. You can look at them under a microscope, you can poke them and they move. Ajá, puedes verlos en un microscopio y puedes ver cómo se mueven. So that will create a fertilized egg, as we know. Eso va a crear un óvulo, un óvulo, ¿cómo? A fertilized egg. Un óvulo fertilizado, perdón, fertilizado. Right? But that's all, and that is the cause of your body, absolutely. Y absolutamente esa es la causa de tu cuerpo. We have proof of that biologically. Y eso podemos probarlo biológicamente. Tibetan Buddhism says the mind is there. El budismo tibetano dice que la mente está ahí. Not part of the body. No en una parte del cuerpo. But connected in this unique way. Pero está conectado de una forma única. And dictating
how that life will be, how the body will form, what the interest will be, like that. Y dicta cómo va a ser el cuerpo y cómo va a ser la mente. So again, for me, it answered a lot of questions. Otra vez, para mí esto resolvió muchas preguntas. And you really have to start to look at your suffering, your individual suffering. Y realmente tienes que empezar a ver tu sufrimiento. If you want, you can also look at others' suffering. Y si quieres, también puedes ver el sufrimiento de otros. And I think a number of people get into Buddhism because of suffering. Y yo creo que mucha gente se mete al budismo por el sufrimiento. It was the initial motivator for the Buddha. Eso fue el motivador inicial para el mismo Buda. The shock of him coming in contact with various aspects of suffering motivated him to want to find an end to the suffering. El tener un encuentro con diferentes formas de sufrimiento lo motivaron para la búsqueda. So something I'd really ask you to do today, and certainly in the break time, we'll take a break in a little bit, is explore, think about your suffering. Lo que quiero es que motivarlos para que piensen, y ahorita en el receso que tendremos pronto, es pensar en su sufrimiento. Please think about, where do you think your suffering comes from? Por favor, piensen de dónde creen que su sufrimiento viene. And just as a check-in right now, I'm just curious, any of you, because some of you I'm sure have looked at this. Y bueno, estoy curioso, pero sé que algunos de ustedes ya lo han reflexionado. So any thoughts on this right now? And then you can continue to look at it. ¿Hay algunos pensamientos al respecto ahorita para poder continuar? Do you ever think about where your suffering comes from? What makes you suffer? Why do you suffer like this when your partner doesn't suffer like that, or your kids don't, or your sister doesn't, or... Pensar por qué están sufriendo por esto que están sufriendo y por qué su pareja no sufre por eso o sus hijos no sufren por eso. ¿Alguien? That's okay. You can... Yes, Lucy. Tu micrófono, Lucy, por favor. Ya. Sí. ¿Me oyes? Gracias. Sí, ya. ¿Me oyes? Yo creo que el sufrimiento viene de la ignorancia y del deseo. I think that suffering comes from ignorance and wishing. Sure. Desire. You might even say grasping, desire. Absolutely. Ignorance and desire. Two of the main, ignorance being the main reason, like that. And so, and then when you think about, okay, ignorance. So this is some of the things I've thought about. Great. Thank you, Lucy. Gracias. Sí, desde luego de la ignorancia y del aferramiento, pero definitivamente viene de la ignorancia. Gracias, Lucy. And then you think, well, this was my thinking is, so why is there ignorance in my mind? Y la pregunta es, ¿por qué hay ignorancia en mi mente? Because Buddhism says one of the aspects of my mind is that my mind knows things. It's aware of things, right? Porque el budismo dice que mi mente conoce cosas, que mi mente está consciente de cosas. But if you don't know things truly, pero si no sabemos las cosas realmente, authentically, auténticamente, accurately, adecuadamente, if I don't know reality directly, si no conozco la realidad directamente, then I may have a mistaken consciousness. Entonces tal vez tenga una conciencia equivocada. Meaning I'm aware of things in a mistaken fashion. Es que estoy consciente de las cosas en una versión equivocada. Think about when we've known something mistakenly. Piensen cuando ustedes conocen algo equivocadamente. Think about the trouble it gets us in. Piensen en el problema que te mete eso. You know, for instance, you misunderstood. A loved one says something and you misunderstood.
Piensen cuando alguien les dice algo y ustedes malentienden. And you have a huge negative reaction about what they said. Y tienes una reacción enorme acerca de lo que el otro dijo. What they're planning to do. ¿Qué están planeando hacer? And a big fight follows. Y entonces viene una gran pelea. Or you heard something wrong about somebody. Y tú escuchas algo erróneo acerca de alguien. You respond to that. Respondes a ello. The mistake. El error. You see something across a room at a party. Ves algo al otro lado del lugar en una fiesta. You don't know the whole story. No conoces toda la historia. But you respond based on the limited view you have, and you make a whole drama out of it. Pero respondes de acuerdo a lo pequeño limitado que viste y haces un gran drama de ello. So this is what we're doing every day when we misknow reality. Y eso es lo que hacemos todos los días cuando malinterpretamos la realidad. Right? So it's interesting to think about, just explore the suffering and what I need to do to dismantle the misknowing. Es interesante ver qué pasa cuando nos confundimos la realidad y qué hacemos para desmantelar esto. But I want to go into now, how do we get into this life and what happens when we're getting out of this life? Y ahora voy a hablar de cómo entramos a esta vida y cómo salimos de esta vida. Okay, so I just mentioned mind is mounted, most subtle mind on most subtle wind. Ya les dije que la mente va montada en la mente más sutil, en el viento más sutil. Most subtle wind allows the fertilization to take place. El viento más sutil permite que se haga la fertilización. The mind is there in that unique connection. La mente está ahí en una conexión única. The mind dictated with all the previous moments of consciousness causing this moment. La mente dicta con todas esas situaciones previas montada ahí en el viento. And then the fertilization in a human that forms is allowed to form, and the mind starts, those karmic seeds start dictating how that life is going to be. Y una vez fertilizado, ahí está, la mente va haciendo que estas semillas vayan funcionando, las que están previas. In Tibetan Buddhism, the most subtle mind mounted on the most subtle wind is located, basically based at the heart center. En el budismo tibetano, esta mente muy sutil montada en el viento sutil se ubica en el centro del corazón. It's not in the brain. No está en el cerebro. But it's not in the organ, the heart, because that's physical. Pero tampoco está en el órgano del corazón porque ese es físico. It's located more in the center of the heart chakra. Está más bien situado en el centro del chakra del corazón. Chakra simply is a Sanskrit word for wheel. La palabra chakra es la palabra en sánscrito de rueda. It's a type of energy center. Es un tipo de centro energético. And we have chakras at our crown. Y tenemos chakras en nuestra coronilla. Throat. En la garganta. Heart. En el corazón. Navel. En el ombligo. Sexual organs. Y en los órganos sexuales. And sometimes with certain shocks or things happening, you feel them in certain, you feel those energy areas sometimes. Y en algunos momentos, cuando hay una situación de certain crash, you mean? Crash like a... You'll feel just, something happens and your throat constricts, you get a shock. Ok, cuando tienes algo que te choquea, algunas veces sientes los chakras, por ejemplo, algo en la garganta. Yeah, if you get very emotional, you may feel the heart kind of opening. Like that. Si estás muy emotivo, puedes sentir algo en tu corazón como que se abre. When we have sexual desire, we feel it in the sexual organs. That chakra gets activated. Cuando tenemos deseo sexual, se siente ahí en los órganos sexuales porque se está activando el chakra.
But this is the subtle energy system in the body I'm talking about. Pero estoy hablando del sistema sutil en el cuerpo. So it's not something that you would open up the body, cut it open and see it necessarily. Y no es algo que al abrirte el cuerpo lo vayas a ver ahí necesariamente. And then what happens is you develop and you live your life. Y lo que pasa es que tú te desarrollas y llevas tu vida. Let's say as a human. Como humano, vamos a decir. And when the fetus is first developing. ¿Y when the fetus? The fetus, but the baby, before the baby's born. Ok, cuando el feto se está desarrollando. So as the heart, most subtle mind, mounted on most subtle wind, develops there, that subtle energy develops, developing at the heart area. Cuando empieza ese viento que está, la mente que está montada en el viento sutil, la mente muy sutil, entonces es que va formándose el corazón, the heart. And the from, baby's heart. And from, not the actual heart, the organ, just in that area. Ok, no, yeah. No el corazón físico, sino en el área del corazón. So moving out from most subtle becomes the subtle mind and subtle winds. Así que moviéndose de ahí se vuelve en los vientos sutiles y la mente sutil. And they start developing in the fetus that is developing. Y ahí se empiezan a desarrollar en el feto. So as upward moving subtle winds start developing, then the arm buds start to come out. Y entonces mientras se mueven los vientos que van hacia arriba, se empieza a desarrollar los brazos. The brain and the other upper sense organs start developing. Y el cerebro y todos los órganos que están arriba se van desarrollando. As the downward voiding subtle winds start developing, mientras se desarrollan los vientos que van hacia abajo, the leg buds start forming into legs. Entonces empiezan a formar las piernas en el feto. The digestive system starts forming. Y se forma también el sistema digestivo. And as we know, it develops bigger and bigger, and eventually the baby is born. Y como sabemos, se va haciendo más grande, y eventualmente el bebé nace. With hopefully all those systems working. Y esperamos que sea con todos sus sistemas funcionando. And you live your life and grow into an adult like that. Y entonces vives tu vida y te desarrollas como un adulto y así. And then the process naturally is the systems start degenerating. Y entonces el proceso natural es que el sistema empieza a degenerarse. So as I described a bit earlier, you know, hair changes color, eyesight weakens, the knees start hurting. Como les comenté hace un momento, se empiezan a salir las canas, los ojos empiezan a tener menor visión y las piernas ya se van debilitando. So like over grand time, the expansion and contraction of the universe. Y debido a la expansión y a la expansión y contracción. Y contracción del universo, gracias Daniel. We also have that in our lives. So we are growing and developing, there's an expansion. Y así pues, pasa en nuestra vida, vamos creciendo y va habiendo una expansión. Body and mind. El cuerpo y la mente. And then naturally in old age, there's a contraction. Y naturalmente en la edad adulta hay como una contracción. If we live to be old. Si vivimos para ser ancianos. And what happens with a normal lifespan of an old age lifespan? ¿Y qué pasa con el tiempo de vida de una persona adulta o vieja? Things start contracting more and more until we are actively dying. Las cosas se van contrayendo más y más hasta el momento en que morimos. So I'm just talking right now about an old death. Y es lo que se llama una muerte por vejez. Death from old age. Sí, muerte por vejez. And so some of us have been caretakers for people dying of old age. Y algunas de las personas que han cuidado a personas que mueren a edad grande. So not only is the body able to do less and less.
no es solamente que el cuerpo se va haciendo cada vez menos y menos. But for a lot of people, the mind wants to do less and less. Para algunas personas también la mente se va haciendo menos y menos. Natural process. Es un proceso natural. And when you're actively dying, y cuando ya estás muriendo, first of all, there will be a gross wind finishing with your last exhalation. Va a haber una, como el final del cuerpo burdo con la última exhalación. When there is no longer an inhalation in our systems, you are declared clinically dead. Cuando ya no tienes una respiración, una inhalación, estás clínicamente declarado muerto. But in the Tibetan system, there's a whole other experience that's still going on. Pero en la tradición tibetana están pasando muchísimas cosas todavía. So, and some of this may happen before the actual respiration stops. Y algunas de ellas suceden incluso antes de que termine tu última respiración. So someone who is dying from long-term cancer or old age, alguien que está muriendo de un cáncer de largo tiempo o de vejez, so these absorptions start happening, and they are associated with a certain inner vision that arises to the mind. Eso empieza y está asociado con la visión interior de inner vision of. An inner vision that arises to the mind, that comes to the mind. Una visión interior que viene a la mente. So in a sense, that becomes your experience. De alguna manera eso es tu experiencia. But what happens is, because a lot of us don't meditate on these visions every day, we're not familiar with them, so we don't recognize them. Y lo que pasa es que como no meditamos en estas situaciones, no reconocemos cuando están llegando. These visions culminate in the clear light. Estas visiones they end in the clear light. Estas visiones terminan con la luz clara. But if we're not used to recognizing the visions, we won't recognize the clear light. Pero como no estamos acostumbrados a reconocer estas visiones, no vamos a reconocer cuando llegue la luz clara. And the body is also said to be based on 4 elements. Y también se dice que el cuerpo está asentado en 4 elementos. Está basado. Earth, water, fire, and air. Aire, fuego, agua y agua, aire, air. Y viento. Viento, gracias. Yeah. For instance, the earth element, this is kind of our earth element, right? The body, it's physical, supports us. El elemento de la tierra es esto, nuestro cuerpo, que es lo físico. The water element's all the fluids in our body. We need that, certainly, to support the body. Los elementos de agua son los fluidos del cuerpo que necesitamos para que podamos vivir. Fire is the heat in our body and helps us with digestion. El fuego es el calor de nuestro cuerpo y ayuda a la digestión. And the air absolutely fuels the body. Y el aire absolutamente llena el cuerpo. This is what happens when you're actively dying. Esto es lo que sucede cuando estás muriendo activamente. The first thing is the earth element dissolves. Lo primero que sucede es que el elemento aire se disuelve. Your body will lose its power. El cuerpo va a perder su poder. Your body may become very thin. Tu cuerpo puede hacerse muy delgado. If you're actually in bed and cannot get out and you're dying from cancer or old age. Y si estás acostado, no te puedes parar, si estás muriendo de cáncer en una edad avanzada o de edad muy avanzada. You may feel like you're being buried under the earth. Puede ser que sientas que estás enterrado debajo de la tierra. So your limbs will become smaller. Tus miembros se van a hacer cada vez más pequeños. The bones contract. Los huesos se contraen. We see this in old people where they start hunching over and actually their height drops like an inch or 2.
Lo podemos ver en personas ancianas que se joroban o que realmente se han hecho más cortas de estatura. We have certain wisdoms as well that we try to cultivate. And what this one, a mirror-like wisdom, is dissolving. Tenemos también algunas sabidurías que van, wisdoms that are, sorry. Mirror-like wisdom is dissolving. Como espejo como sabiduría se va disolviendo. Your vision becomes very weak and unclear. Tu visión se vuelve muy débil y no clara, poco clara. If you're actively dying, you may have issues opening or closing your eyes. Si te estás muriendo, puedes tener situaciones de que se están abriendo y cerrando tus ojos. So some of you, I'm sure, are recognizing these experiences from people you may have taken care of until they died. Seguramente algunos de ustedes que han cuidado personas que estuvieron muriendo pueden reconocer estos signos. But when this is happening, there's an internal vision that appears to the mind. Cuando esto está pasando, hay una visión interior que aparece a la mente. Which is called a mirage-like vision. Que se llama como visión de espejo, como de imagen, y mirage es como... Mirage. Mirage, Daniel. Sí, está bien. Sí, de espejo, ¿no? Como una ¿no? visión, una imagen. Sí, como un espejismo. 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 Gracias, espejismo. Okay, so as if you're looking out at a hot asphalt road and you see the shimmering waves that look like water. Sí, espejismo es como cuando vas en un desierto y ves algo que parece agua. So water all around you, it's your whole experience. It's not separate from you. Y ves agua todo alrededor de ti y es como que se confunde contigo. That's your whole experience. Esa es toda tu experiencia. Again, if you're a good meditator and you've been doing this regularly through tantric practice, si eres un buen meditador y has estado haciendo esto todos los días a través de tu práctica tántrica, because these visions come in tantric practice, porque estas visiones vienen en las prácticas tántricas, you visualize. Visualizas. Through that process of practice, you can become familiar with these visions, so maybe you'll recognize them when they appear at the death time. Cuando has estado practicándolo, entonces cuando vienen seguramente las vas a reconocer. Like His en el Holiness, momento de la muerte. Sorry. His Holiness the Dalai Lama will say he does these visions, these practices, visualizations about 6 to 8 times a day. Su Santidad el Dalai Lama dice que él hace estas visualizaciones entre 6 y 8 veces al día. The reason is he's got various tantric commitments. La razón es porque él tiene varios compromisos tántricos. So they're part of that, of those practices. Y estos son parte de esas prácticas. So the second issue that will happen is the water element. The second element is the water element dissolves. El segundo elemento que se disuelve es el elemento de agua. This is where all the fluids in the body start drying up. Es cuando todos los fluidos del cuerpo empiezan a secarse. The aggregate of feeling absorbs. So our body's made up of, we are made up of 5 aggregates. Aggregate is collection. Nuestro cuerpo está hecho de 5 agregados y el agregado, which is the one that is dissolving, the aggregate of? I'll mention that in a second. Let me just go through the aggregates, 5 aggregates. Okay, va a hablar de los 5 agregados. So there's one form aggregate, that's the body. Está el agregado de la forma, que es el cuerpo. And there's 4 mental aggregates that make up your mind. Y hay 4 agregados mentales que hacen tu mente. Feeling is one of those aggregates. Sensaciones. But feeling is not emotion, it's pain, pleasure, or neutral. No son emociones, son dolor, no dolor y neutral. The second one of mind is discriminatory awareness. El segundo es la discriminación. So this is where to further delineate and understand something. Eso es en donde se entiende, donde uno entiende las cosas.
There's a mental aggregate of consciousness that we've been talking about. Hay un agregado mental de conciencia del que hemos estado hablando. And the fourth of the mental aggregates is called compositional factors. Y el último agregado mental son los factores de composición. And that's everything left over. Y todo se deja. Like memory, love, hate, things like that. Como recuerdos, amor, odio y cosas como esas. So with each elemental dissolution, así que con cada disolución elemental, a different one of the aggregates dissolves. Se disuelve cada uno de los agregados. So with the first, the earth element dissolving, the aggregate of form absorbs. Cuando se disuelve la primera es el agregado de la forma. When the water element absorbs, which is next, the aggregate of feeling starts dissolving. Cuando se disuelve el agregado de la water, you said? When the water element dissolves, el elemento del agua se disuelve las sensaciones. So the body, the person dying may not be as aware of pain, pleasure, or neutral feelings at that point. En ese momento ya la persona no tiene mucha conciencia del dolor, placer o neutrales, sensaciones. The ear sense starts going. El oído se empieza a ir. And the subtle vision that appears is a sense of being in a room filled with smoke. Y la sensación física es que te sientes como que estás en un lugar lleno de humo. Blue-gray smoke. Un humo azul grisáceo. Is your entire experience. Esa es tu experiencia completa. Okay. The third dissolution is the fire element dissolves. La tercera disolución es la del elemento fuego. You're no longer able to dissolve food or drink, to digest food or drink. Ya no puedes digerir ni agua ni comida. The aggregate of discriminatory awareness dissolves. Ahí es donde se disuelve el agregado de la conciencia. I don't really know the exact name in Spanish. Or somebody must know it. El agregado de la, ¿cuál es? ¿Alguien que me diga? De los que han dado el curso. Could you repeat it again? Sorry. The aggregate of discriminatory awareness or discrimination dissolves. Okay, el de la discriminación, pero no sé si es el exacto nombre. Okay. Discriminatory. And there's an internal vision, and this is where the smell starts to go. The nose sense is not functioning anymore. Aquí es cuando ya pierdes el sentido del olfato. And there's an internal vision of fireflies in a night sky or like sparks over a big fire. Y es la visión que se tiene son como de chispas que están volando en él. That's your entire experience of your mind. Esa es la experiencia de tu mente cuando estás ahí. The fourth of the gross levels is the wind element dissolves. El cuarto es el elemento aire que se disuelve. And this is where the winds from the up and the winds from below are starting to enter into the heart, to meet at the heart. Y ese es el momento cuando los vientos de arriba y de abajo se van, el de arriba bajando y el de abajo subiendo y se juntan en el corazón. This is clearly where the last exhalation would occur. Este es claramente cuando ocurre la última exhalación. The aggregate of compositional factors dissolves. El agregado de las, ¿cómo se llama? Los factores de composición. Factores de composición se disuelven. Sorry. Gracias. The tongue will become thick and short. La lengua se vuelve más gruesa y corta. And there's an internal vision of the glow around a candle before it's going out, like the sputtering of a candle, that glow. Y lo que se ve, la sensación es de ver una vela como cuando se está apagando, como el resplandor de cuando se está apagando. And that's again your whole experience. Y eso es otra vez tu propia experiencia, tu completa experiencia. And now we're getting into subtle dissolution.
Y ahora vamos a las disoluciones sutiles. So the winds in the right and left channels above, because there's different channels running through the subtle energy system. Y es entonces cuando todos los canales internos, porque hay varios canales internos, and the winds in the right and left channels above the heart begin to enter the central channel at the top of the head. Es cuando el canal izquierdo y el derecho se van juntando y entran al canal central por la cabeza. And as this is descending down from the top, there's a white vision that is like a harvest moon over an empty field. Y entonces hay una visión cuando va bajando que es como un campo de cultivo que tiene a white moon, you said? A white like moon. A harvest moon, a full moon over an open field. Es una cosa que se llama como la luna llena en un campo abierto, la luna llena en un campo de cultivo, dice ella. So they call this the white appearance. It's not clear light, it's a white milky appearance. Esto es a lo que le llaman la apariencia blanca, que no es la luz clara. Esto es más bien como lechoso, una apariencia lechosa blanca. Then the mind of white appearance dissolves. Entonces ahí es cuando la mente, sorry, I lost. Which mind? The mind of white appearance dissolves. Es cuando la mente de la apariencia blanca se disuelve. And there's what's called a red increase. Y es cuando se llama que es el incremento del rojo. The winds in the left and right channels below the heart begin to enter from the central channel from the base of the spine, which is the lower end of the central channel. Entonces es cuando los canales de los lados se juntan en el canal abajo, en el canal central. The central channel is about the diameter of a drinking straw. El canal central es como de la forma de un popote. Clear, luminous tube of light. Es una luz luminosa, clara. Again, only part of the subtle energy system. Otra vez es solamente una parte del sistema energético sutil. It's slightly bluish on the outside, but clear, luminous tube of light. Se parece como si fuera azuloso por la parte de fuera, pero en realidad es transparente por dentro, claro. And there's two side channels that run alongside this central channel. Y hay dos canales que corren a los lados del canal central. They're half the diameter of the central channel. Tienen el diámetro del canal central. The right is slightly reddish in color and the left is slightly whitish in color. El derecho es como rojizo de color y el izquierdo es como blanco de color. But tubes of translucent light. Son tubos de luz translúcida. So this red increase is the right and left channels. The winds begin to enter the central channel from those right and left channels at the base of the spine. Y entonces esta luz roja que se llama es cuando se están juntando en la base de la columna los dos canales. And so there will be this red vision, red increase that is like a brilliant red-orange sunset. Y esta visión roja es como si fuera un radiante sol en la puesta de sol. And that's your whole experience. Y esa es tu experiencia. And then the upper and lower winds Y entonces begin to enter what's called the indestructible drop in the center of the heart chakra. Y entonces es cuando los dos vientos de abajo y de arriba se juntan a lo que le llaman la gota indestructible, que es en el centro de tu chakra del corazón. And this is called the black near attainment. Y esto es a lo que le llaman el alcance de black near. Near attainment, because you're almost at the clear light. You've almost attained the clear light. El casi alcanzar, pero se llama negro, o sea, y es justo antes de que vas a alcanzar la luz clara, pero es negro. It's like a brilliant black, almost like when you faint. Es un negro brillante,
casi como cuando te desmayas. And then what's happening here is all the winds dissolve at the heart here, at the heart level, okay, in this indestructible drop, which is in the center of the heart chakra. Y entonces lo que pasa es que los vientos se disuelven aquí en esta gota indestructible que sucede en el centro del chakra del corazón. So again, not at the heart, the organ. Otra vez no es en el órgano del corazón. But the central channel is located slightly more toward the spine. El canal central está ubicado un poquito adelante de la columna vertebral. All of these winds dissolve into what's called the very subtle life-bearing wind in the indestructible drop at the heart, in the center of the heart chakra. Y estos vientos se juntan en lo que es la gota indestructible en el centro del corazón, del chakra del corazón. And this is when the clear light dawns. Y es cuando la luz clara sucede. This brilliant transparency. Es transparencia brillante. You try to keep your mind focused on this as long as possible. Y tratas de mantener tu mente enfocada en esto tanto como sea posible. So great meditators are doing and soaking their mind in these visions every day. Grandes meditadores hacen esta práctica y llenan su mente, bueno, emergen, llenan su mente de esto, o sea, ponen su mente en esto todos los días. These visions are happening anyway for us, but we're just not recognizing them. Estas visiones van a suceder de todas maneras, lo que pasa es que nosotros no las reconocemos. For instance, they happen every night when we fall asleep. Por ejemplo, sucede todas las noches cuando nos estamos quedando dormidos. If we have a really big sneeze or a big yawn, they're like mini deaths. Si tenemos really big sneeze, or a yawn. Un estornudo. Y si tenemos un fuerte estornudo, también sucede. Bostezo, un bostezo muy fuerte. Un bostezo, sneeze es bostezo, estornudo, ¿no? When you sneeze or when you... When you sneeze, a very big sneeze, Achoo. The heart stops for a moment in a really big sneeze. Ajá. Or cuando, a big... ya, ok, sí, gracias, Ani. Cuando tienes un gran estornudo o cuando bostezas fuertemente, pasa muy rápido eso. It also happens when you have sexual orgasm. Y eso también pasa cuando estás teniendo un orgasmo sexual. The visions happen. Las visiones suceden. And the other thing with sexual orgasm, it's so blissful for most people. Lo que pasa con el orgasmo sexual es que es tan gozoso para la mayoría de la gente. Because the winds from the side channels actually get close to entering the central channel at that time. Porque los vientos de los canales de los lados como que entran en el canal central en la base. But they don't enter in the right way. Pero no entran de la manera adecuada. But the thing is, that's why you get a taste of that great bliss. Y es como que tienes una probadita de ese gran gozo. So can you imagine if you actually get the winds in the right way? Así que imagínense si realmente logramos meter los vientos en la forma adecuada. But we're obviously not doing it just to experience bliss. Obviamente no nada más lo estamos haciendo para experimentar el gozo. It's really to actualize higher states of realization. Es para actualizar estados de realización alta. To get enlightened to benefit all living beings. Para iluminarnos para el beneficio de todos los seres. So when you're focusing on this clear light of death as strongly as you can. Así que cuando te enfocas en esta luz clara de la muerte en una forma muy intensa. You want to meditate on emptiness in that space. Entonces quieres meditar en vacuidad en ese estado. And then with tantra practice, you're obviously doing some additional things. Y en tu práctica tántrica, por supuesto, estás haciendo otras cosas adicionales. To actualize enlightenment at that moment.
para actualizar la iluminación en ese momento. For a practitioner, the death time affords you a very unique experience. Para los practicantes, el momento de la muerte es algo muy, it's a very powerful, A very unique experience. Una experiencia única. Because you're not encumbered by the body anymore. Porque ya no estás con el cuerpo, con el estorbo del cuerpo, ya no lo tienes. So as a result, if your mind is familiar with the meditations, you can use it as a really great opportunity. Así que si tu mente está familiarizado con esto, tú puedes usarlo como alguna cosa muy única. You're ready for the opportunity, and through that process can actualize higher states of realization. Estás listo para poder alcanzar realizaciones más elevadas. When the meditation finishes, you go into a bardo state. Cuando la meditación termina, vas a un estado de bardo. Bardo simply means in Sanskrit, in between. El bardo en sánscrito quiere decir entre, en medio. Because you're in between two lives. Porque estás en medio de dos vidas, intermedio de dos vidas. So we're going to take a break. Así que vamos a tener un receso. And again, I'd like you to think about where do you think your suffering comes from in the break time? Y otra vez quiero que por favor piensen de dónde viene su sufrimiento mientras están en el receso. And from whatever notes you made in the beginning meditation on what realistically can you do to increase your practice. Y en lo que escribieron al principio de qué pueden hacer realísticamente para mejorar su práctica. To get yourself really ready for the death time. Para prepararse realmente para el momento de la muerte. So if you'd like to jot down any things, we can certainly take a couple comments when we come back. Si toman notas, podemos hacer unos comentarios cuando regresemos. But the real exercise is for you to realistically participate in this for your own practice. Pero la idea es que verdaderamente hagan la práctica para su propia práctica, o sea, que lo hagan para su propia práctica. And sometimes if a few people care to share, it helps give other people ideas. Y muchas veces cuando alguien se atreve a compartir, le da a otros ideas. Okay, so we're going to take a half-an-hour break. I want to thank so much our precious interpreters, Marta and Danny. Thank you so much. Gracias. Muchas gracias. Vamos al receso y quiero agradecer a los intérpretes. Muchas gracias. And thank you, Danny. Gracias, Danny. And also you can also continue to think in the break time. Y también pueden continuar pensando durante el receso. I'm another step closer to death. I'm another cup of tea closer to death. I'm another, whatever you're doing, just keep that heightened in your mind. Mantengan en su mente, estoy un paso más cerca de la muerte, estoy una taza de té o de café más cerca de la muerte, y así en cada cosa. So 12:35, we come back? Regresamos a las 12:35. Gracias. Gracias. So this is a really good thing. Esta es una cosa muy buena, ¿no? Okay, so let's make good use of our time. Bueno, pues entonces hagamos buen uso de nuestro tiempo. Are there any questions from what we discussed earlier? ¿Hay alguna pregunta de lo que discutimos anteriormente? Lucy? Lucy? Yo. Sí. Yo. No me queda muy claro a la hora que después de las 4 disoluciones, lo que sucede en los canales centrales. Si es la gota de la cabeza al chakra del corazón es roja y es blanca la que surge del chakra del ombligo hacia arriba y se juntan en el canal del corazón. Okay, so Lucy is asking that for she's not very clear
what happens after these dissolutions of the like the little drops that we have, if the red one goes from the head to the heart, and the white from the belly to the heart, and how does it work? Okay, it's opposite. So you have a white appearance because there's white drops coming from the crown. Ok, entonces es al revés. Tienes una gota blanca que está en la coronilla que va bajando. There's a red increase because there's red drops coming up to the heart from below. Y hay como esta parte roja porque tienes una gota roja que va como de abajo subiendo hacia el corazón. It's clear if you've had Highest Yoga Tantra initiation, then you can study more about that. Y estaría un poco más claro cuando tienes esta iniciación del Tantra. But because Sí. everybody hasn't had initiation, I can't really discuss much more about it. Yes. Pero como no todos tenemos esta iniciación del Tantra, no podemos discutir mucho de este tema. Yes, I was a little confused. Sure. Dice Lucy que sí, que solamente estaba un poquito confundida. Yes, so basically the white comes from the top, the red from below. They then enter the central channel at the heart in the indestructible drop. Yes, I understand. Sí, entonces básicamente tenemos la blanca que viene de la coronilla que se junta por el canal central con la roja en el corazón en esta gota indestructible. I mean, one is, to be more specific, one is entering the central channel through the base of the spine, and the other one is entering the subtle winds are entering the central channel. Basically, I think through this is the upper opening of the central channel, with the two side channels opening going down to the nostril. But the central channel, the top end usually is here. Entonces, bueno, realmente estas van más bien por la columna vertebral, por la espina dorsal, pero en realidad la entrada al canal central es por esta parte, y los canales laterales son por las fosas nasales. Now, just to add something, don't get too worried about, too constrained about, this vision, that vision. It's mostly just to try the visions. Entonces, bueno, no, with the visions. Sí, entonces no nos preocupemos tanto por todos estos detalles tan específicos. Es más importante como tener como el concepto general de estas visiones que suceden. And the reason I'm mentioning this about the central channel and things like that is some retreats we've done in the past. When we asked one Lama about the location of this central channel, and what he said is whether they actually exist or not, there's a debate. Entonces, bueno, más bien les platico todo esto de los canales centrales y todo esto, porque en grandes retiros con grandes lamas les hemos preguntado todo esto de que dónde y cómo están estos canales centrales. Y bueno, ahí hay un gran debate de si existen o no. So whether it really does exist there as a part of a subtle energy system in your body. Entonces, bueno, estos existen como parte de este sistema de vientos muy sutiles dentro del cuerpo. And Riba Rinpoché, who was a great master who passed away some years ago, said it could be a system to help you visualize, to actualize these states that happen. Okay, can you repeat the name of the Rinpoche? Riba Rinpoché, R-I-B-U-R, Riba Rinpoché. Ok, so está este grande lama Riba Rinpoche, que es el que sé que más bien este es un sistema que nos puede ayudar como para visualizar todos estas meditaciones sobre el canal central y las energías muy sutiles. So this is to emphasize how powerful your mind is and the power of visualization. Entonces esto es para enfatizar qué tan poderosa es nuestra mente y el poder de las visualizaciones. So even if you just continue to do visualizations, thinking about, for instance, the central channel, and it can create, the mind goes there when you think of it. Entonces, bueno, esto nos ayuda para cuando hacemos todas estas visualizaciones, solamente como entender que la mente va ahí, que la mente está justamente ahí. But it's really best not to do too much work with the central channel and things until you have highest yoga tantra initiation.
pero es bueno que no nos, como que no nos clavemos tanto en estos temas del canal central hasta que tengamos como estas iniciaciones de Tantra superior. But the visions, you could certainly familiarize your mind a little bit each day, you know, doing some meditation on those. Pero está bien que vayamos como entrenando nuestra mente hacia estas, en estas meditaciones, estas visualizaciones de hacia dónde va nuestra mente. ¿Puedo hacer una pregunta, Venerable? So Ceci has a question. Sure. Ajá. Cuando ella mencionó que el esperma era la parte física y que fertiliza el óvulo y esto se convierte en causa del cuerpo, o sea, es lo que va a originar al cuerpo. Dijo que la mente está ahí conectada en forma única al cuerpo. Eso no me quedó claro, cómo está conectada la mente en forma única. ¿Y conectada en el esperma, te refieres? No, es que ella dijo, el esperma es la parte física que al fertilizar al óvulo va a dar origen al cuerpo, ¿sí? Es la causa del cuerpo. Y que la mente está ahí también, conectando en forma única al cuerpo. Eso de conectando no lo entiendo. ¿Sí? ¿No se escucha? Te cortas un poquito, pero... Oh, perdón. Pero sí, el punto es la conexión única al cuerpo. Esa es tu pregunta, ¿no? ¿Cómo es que está conectada la mente ahí, en el contexto que di, en forma única al cuerpo? Okay. So her question is that you mentioned that when the sperm goes and fertilized, at that point, the sperm is the physical part, and that when it's that junction, we have this unique connection between the mind and this fertilization. So it's not very clear for her, this unique connection that happens at that certain point. If you can clarify a little bit more. Sure. Please. Sure. So basically, as we know biologically, when sperm and egg come together, there's a chance of fertilization of the egg. Okay. That's been proven biologically. Sí, entonces ha sido biológicamente comprobado que sí, cuando se unen el esperma y el óvulo, hay una posibilidad de que haya esta fertilización. And the way Tibetan Buddhism explains the system is there's a subtle, most subtle wind there that allows that fertilization to take place. Entonces, desde la perspectiva budista, lo que se dice es que hay un viento muy sutil ahí, que es el que permite esta fertilización. Like a life force. Como una fuerza de vida. And then at the moment of the fertilization, the mind is there, mounted, most subtle mind mounted on most subtle wind. Entonces, en ese momento de la fertilización, la mente más sutil es cuando se monta en este viento más sutil. The most subtle wind is, in a sense, that life force that is creating that fertilization. Entonces, en este sentido, ese viento muy sutil es como esta fuerza de vida que permite la fertilización. And the wind and mind are not separate. Y el viento y la mente no están separados. So it's almost instantaneously from a previous moment of that consciousness. Entonces, como prácticamente que viene de un momento previo de esta mente. That most subtle wind, most subtle mind mounted on it is there at that moment of conception together. Entonces, es como este viento muy sutil, la mente muy sutil se monta sobre este viento muy sutil y ese es el momento de la concepción. And if that most subtle mind containing all those seeds has that has that cause to be able to take a rebirth there to those parents or that situation, then the fertilization occurs and the cells start replicating. Y entonces esta mente muy sutil que trae todas estas semillas, las semillas kármicas, ¿no?, que mencionaba, tiene todas estas causas y cuando se logra montar sobre este viento muy sutil es cuando se da la fertilización con esta familia, con estos padres. Just to explain a little bit further like that. Is that helpful?
Solo como lo explicar un poquito más a detalle, ¿esto te ayuda, Ceci? Sí. Gracias. Yes, thank you. And again, if there happens to be a cause in the most subtle mind that baby is not going to come to fruition, then sometimes that cause, then 3 months later, there might be a miscarriage. Sí, entonces, si aquí están en esta mente esas causas para que realmente se dé este nacimiento, sucederá. Si no, unos 3 meses después, pues se perderá. But it's created by the seed in the mind that will affect the physical reality. Pero es por estas semillas en esta mente, estas son las que tienen las causas para montarse aquí y que se dé realmente esta concepción, esta realidad. This is according to Tibetan Buddhism. Pero esto es de acuerdo al budismo tibetano. But you have to think in reality how much your mind affects everything, doesn't it? Pero aquí es donde tenemos que pensar realmente qué tanto nuestra mente afecta todo lo que nos está sucediendo, ¿no es así? Like just think about our attitudes, our general attitudes. Simplemente pensemos en nuestras actitudes generales. You know, when you're in a good mood, everything's possible. Por ejemplo, cuando estamos de un muy buen humor, todo es posible. When you're in a bad mood, nothing, you know, nothing possible. Cuando no estamos de muy buen humor, realmente nada es posible, ¿no? Okay, let's try a little meditation on the visions, just briefly. Ok, entonces intentemos una pequeña meditación en estas visualizaciones. Just to give us a little familiarity with this. Solo para darnos un poco de familiaridad con esto. And again, these visions are designed to be done very slowly in various practices, especially tantric practices. Y de nuevo, estas visualizaciones están pensadas para hacerse muy lentamente en varias prácticas del Tantra superior. So just find that comfortable position for your body. Entonces tomemos una postura cómoda para nuestro cuerpo. And lightly close your eyes. Y ligeramente vamos cerrando nuestros ojos. And just allow your mind to settle on your breath for a moment. Y solo permitamos que nuestra mente se asiente ahí en la respiración por un momento. Imagine as if you're actively dying. Imagina que activamente estás muriendo. But really think of the fact that you are prepared. Pero piensa en el hecho de que realmente estás preparado. All the activities of your life have been taken care of. Todas las actividades de tu vida estuvieron con cuidado, estuvieron hechas con cuidado. And all you need to do now is to focus on your inner experience. Y lo único que tienes que hacer ahora es enfocarte en esta experiencia interna. To help that experience to be as peaceful and useful as possible. Hacer que esta experiencia sea lo más pacífica posible para tu experiencia interna. So as the earth element dissolves, where your body feels as if it's being buried under the earth, y así como vamos sintiendo que el elemento tierra se está disolviendo en este momento, conforme el cuerpo se va disolviendo, rather than being alarmed by this, en vez de estar muy alarmado por esta situación, you're just recognizing solamente lo reconoces. there's nothing more I need to do now. No hay nada más que tenga que hacer en este momento. My body really can't move anymore. Mi cuerpo realmente ya no se puede mover más. Can't see very well. No puede ver muy bien. I'm leaving this life. Estoy dejando esta vida. And a mirage-like image appears to your consciousness. Y en ese momento llega una visualización de nuestra mente, de nuestra conciencia.
This is your entire experience. Esta es tu experiencia completa. It is not separate from your mind. No está separada de tu mente. And as you go through these visions, trying to hold your mind concentratedly on the vision, Y conforme estas imágenes vayan llegando a tu mente, trata de concentrarte muy fuertemente en ellas. just think with the corner of your mind, Solamente siéntelo desde el último rincón de tu mente. I must not miss the clear light. Sorry? I must not miss the clear light. No me debo de perder de la luz clara. Just focus on that mirage-like image. Solo enfoquémonos en esta visualización, como en este espejismo que está surgiendo en nosotros. And as the gross consciousness is dissolving, the water element is next to absorb. Y conforme esta mente burda se va disolviendo, el elemento agua es el siguiente que se empieza a disolver. The fluids are drying up in my body. Los fluidos se van secando en mi cuerpo. Hearing is diminished. Empiezo a escuchar cada vez menos. And the internal sign is as I'm in a smoky room filled with blue-gray smoke. Y entonces tenemos esta visualización en nuestra mente como de un cuarto lleno de humo azul grisáceo. This is my entire experience. Esta es mi experiencia completa. The fire element dissolves. Entonces el elemento fuego se comienza a disolver. Digestion has finished. Se acaba completamente la digestión. The heat's beginning to lose from the body. Se empieza a perder este calor del cuerpo, esta temperatura. And if I'm still breathing, the inhalation is very, very weak. Y entonces nuestras inhalaciones empiezan a ser muy, muy débiles. And the internal vision I have is a spark-like sky, like fireflies in the night sky. Y entonces la imagen que viene a nuestra mente es como de estas chispas de fuego, como unos grandes fuegos artificiales en un cielo completamente oscuro. This is my entire experience. Esta es mi única experiencia It is not separate from my mind. y no está separada de mi mente. And just think, in one part of your mind, I will not miss the clear light. Y solo recuerda que en una parte de tu mente está este pensamiento de no me tengo que perder de la luz clara.
and the wind element dissolves. Y es entonces cuando el elemento aire se comienza a disolver, As the gross consciousness dissolves, mientras la conciencia burda se disuelve. breathing ceases as the 10 winds move to the heart. Entonces la respiración se detiene junto con el movimiento del corazón. And the internal sign you have is the glow around the sputtering of a candle before it goes out. Y entonces la imagen que viene a nuestra mente es como de este brillo alrededor de la llama de una vela cuando está a punto de apagarse. This is your whole experience. Esta es toda tu experiencia. So now we're dealing with more subtle consciousness absorbing. Entonces ahora empezamos a trabajar con esta conciencia más sutil que se empieza a absorber, a disolver. And the winds in the right and left channels above the heart enter the central channel at the top of the head in that third eye position in the center of your forehead. Y entonces estos vientos muy sutiles empiezan a subir por los canales laterales hasta el punto del tercer ojo, que ahí es donde empieza el canal central, y ahí se empiezan a absorber por el canal central. So they're internally entering. Entonces van internamente entrando en el canal. And what we have is what's called a white appearance. Y entonces lo que tenemos es como una visión más amplia. As this white substance comes down from the crown, all those winds entering, beginning to enter into the heart. Entonces tenemos como esta visión de que esta gota blanca va bajando desde arriba por el canal central. The white appearance is like a full moon over an empty field. Y entonces la visión que viene a nuestra mente es como de este campo abierto con una luna llena muy blanca y brillante. Like a milky white appearance. Como una visión como de la Vía Láctea. And the winds in the right and left channels below the heart enter the central channel at the base of the spine, internally at the base of the spine. Y entonces estos canales izquierdo y derecho laterales del corazón hacia abajo llevan estos aires muy sutiles que van entrando por la base del canal central que está en la base de la columna vertebral. And there is a red increase as red drops start to come up through that central channel to the heart center. Y ahora hay como una visión más bien roja, mientras esta gota roja va subiendo desde la parte más baja de nuestro cuerpo hacia arriba. This red increase is like a brilliant red-orange sunset. Y esta visión es como de un atardecer rojo anaranjoso.
And as these upper and lower winds begin to come into the indestructible drop in the center of the heart chakra, Y conforme estos aires van empujando esta gota blanca, esta gota roja, hacia esta gota indestructible, al centro del chakra central del corazón, so even subtle consciousness absorbing, incluso las conciencias sutiles se van absorbiendo. that can cause us to faint, They can cause us, what, sorry? can cause you to pass out, to faint. Okay. Okay. Entonces, estas gotas al unirse nos pueden hacer sentir como que ya completamente nos estamos yendo. If we don't have much control. Si no tenemos mucho control. And what manifests is like a brilliant black near attainment. Y entonces ahora lo que visualizamos es como un gran espacio negro brillante frente a nosotros. Black as black can be. Tan negro como puede ser de negro. Lo más negro que se pueda. This is your whole experience. Y esta es toda tu experiencia. And imagine all of the winds dissolving now from above and below into that indestructible drop at the heart. Y ahora imagina cómo estos vientos sutiles se van disolviendo en esta gota indestructible que ya está junta al centro. And all the winds dissolve into the most subtle life-bearing wind. Y todos estos vientos se disuelven en los vientos más sutiles que pueda haber ahí. And the clear light of death dawns. Y entonces vemos la luz clara. Like a brilliant transparency. Como una transparencia muy brillante. This is your whole experience. This is your mind. Esta es toda y tu única experiencia. Esta es tu mente. Any idea you have about emptiness, you can reflect on it here. Cualquier idea que tengas de vacuidad, la puedes traer a este momento. So whatever concept of I, meaning myself, arises, Cualquier concepto que tengamos del yo surge en este momento. any concrete, independent notion of that I does not exist at all. Cualquier concepto que tengamos de ese yo tan sólido no existe en este momento. If an I appears like that, as Rinpoche says, it's a complete hallucination. Cualquier idea que surge en este momento del yo es un completo engaño, eso es lo que dice Rinpoche en este momento. There's no I there at all. No hay ningún yo ahí en ese momento. Slowly, when you're ready, relax, and slowly you can open your eyes. Tranquilamente, cuando estés ahí, relájate y cuando estés listo puedes ir abriendo tus ojos.
So at this point, we would enter a bardo, an in-between state. Entonces en este momento entraríamos en este bardo, en este estado intermedio. Again, simply a state between two lives. That's why it's called in-between. Otra vez, de nuevo, es un estado simplemente entre dos vidas, por eso se le llama así. So if we get afraid of death, Entonces, si nos da un poco de miedo la muerte, sometimes we can think that there really are no dead people. muchas veces simplemente podemos pensar que no hay gente muerta. You're either in this life, Simplemente estás en esta vida, you're in a bardo, an in-between state, estás en el bardo, en este punto intermedio, or you're in another life. o ya estás en otra vida. So it's a different way of thinking about it. Entonces es otra manera simplemente de pensarlo. The difficulty we have is when we get attached to people. El problema que realmente tenemos cuando nos sentimos apegados, aferrados hacia las personas. And they die, and then we really miss them. Y entonces ellos mueren y realmente los extrañamos. And there is a void or an emptiness in our life. Y hay como ese rechazo hacia la vacuidad en nuestra vida. And that's challenging, that's hard. Y es algo retador, es algo difícil. But once again, trying to practice understanding this is a natural process. Pero de nuevo es algo de entender, de practicar en que esto es un proceso natural. There's nothing we can do about it. No hay nada que podamos hacer al respecto. Everybody dies. Todo el mundo muere. And the worst deaths are the shocking deaths of younger people. Y lo que más nos pega son como las muertes de gente muy joven. If a child dies before a parent, I find that really tragic. Si un niño muere antes de nacer, eso es muy trágico. Deaths by suicide. Las muertes por suicidio. So the way we can cultivate, number one, our practice. Entonces la forma en cómo podemos cultivar primeramente nuestra práctica, which is going to involve some death awareness. Que primeramente es como estar conscientes de que va a venir la muerte. And cutting attachment. Y cortar ese apego. As much as possible. Tanto como no sea posible. So cutting attachment is not about showing less love and not spending time with people. Y entonces recordemos que cortar ese apego no es demostrar menos amor o separarnos de las personas. If you're truly cultivating less attachment, si tú realmente estás cultivando menos apego, I think you love more. Yo creo que tú amarías más. And the reason is, let's think about it. Y la razón es, a ver, pensémoslo. You're attached to your husband, your wife, your child. Tú estás apegado a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Your mother, your father. Tu madre, tu padre. These are some of our biggest attachments. Estos son nuestros apegos más grandes. And then one day you're going out for dinner. Y entonces un día tú sales a cenar. And you don't like what they're wearing and you don't like how their hair looks. Y no te gusta cómo están vestidos, cómo se les ve el cabello. So you have some attachment to a certain appearance that you want. Entonces tú lo que tienes es un apego hacia cierta apariencia que ellos deberían de tener. Maybe not really seeing them for who they are. Y realmente tal vez no los estás viendo por quién son ellos mismos. I'm not thinking at that moment what they may want. No estoy pensando en ese momento qué es lo que ellos podrían estar queriendo. And then I respond from there. Y entonces respondo desde ahí. And I say something. Y digo algo. Or I just make a look. O solamente doy una mirada. They interpret in a certain way. Ellos la interpretan de cierta manera. They don't like it. No les gusta. And suddenly there's division between us. Y entonces hay una división entre nosotros dos. And we miss love in that separation. Y entonces nos hace falta el amor en esa separación. So
how can we cultivate? It's a way of what we want to do is to try to cultivate a more accepting, loving experience and where we're really present with who the person is. Y entonces ahí es un punto en el que tenemos que realmente cultivar un verdadero amor, ¿no? En esta forma en cómo realmente nos vemos. Because it can create sometimes a natural meeting from their side of wanting to make you happy as well. Porque entonces puede llegar un momento en el que realmente ellos quieren también hacerte feliz. So when we're not commenting on their hair and their appearance, entonces cuando ellos no están peinándose de la manera o vistiéndose de la manera en como tú lo quieres, and they're not expecting that from us, y no lo están esperando de nosotros, is then they more readily can face us with their love as well, where love is wanting the other to be happy. Entonces realmente no está como ese amor tanto porque no quieres que el otro sea feliz. So if they know, for instance, my mother never really comments on my appearance because she sees me for who I am. Entonces, en realidad, en ese momento, es como que mi mamá me quiere por como me está viendo. Meaning never comments negatively on my appearance. Pero realmente nunca va a hacer comentarios negativos por mi apariencia. And you could superimpose husband, wife, mother, father on that. Y tú puedes como superimponer a tu madre, a tu padre, a tu esposo, a tu esposa. So because I never get that negative feedback from them, pero como nunca recibo una retroalimentación negativa de ellos, I'm more spaciously happy to see them. Estoy como más espaciosamente feliz de verlos. And be with them. Y estar con ellos. And I'm aware that what makes my mother really happy is when I wear those clothes or when my hair is like that. Porque entonces ya no estoy con esa idea de que mi mamá va a estar más feliz cuando me vea con cierta apariencia o con cierta ropa. So without prompting, I'm showing up that way. Entonces de esa manera no me estoy demostrando de esa manera. There's subtle negative messages we give each other, aren't there? Hay como mensajes muy sutiles que nos damos entre nosotros, ¿no es así? That interrupts the natural flow of love between us. Que interrumpe ese amor de aceptación y natural entre nosotros. And when you're merged with that natural love in your mind, y cuando estás como mezclado, fusionado con ese amor en nuestra mente, it doesn't really matter what anybody's wearing or what their hair looks like. Entonces en ese momento realmente no importa qué es lo que el otro está vistiendo, cómo se está peinando, cómo es su apariencia. So I'm using some mundane examples, but they're everyday life. Estoy usando algunos ejemplos como mundanos, pero en realidad es cómo funciona la vida, ¿no? So what happens in the bardo, according to Tibetan Buddhism, is we have 49 days maximum in the bardo. Entonces realmente cómo funciona este tema del bardo, este tema intermedio, es que máximo hay un máximo de 49 días en este estado. We have a bardo being's body. Tenemos como un bardo del cuerpo. A bardo being's body is more subtle than this body that we have. Tenemos este cuerpo en el bardo, pero es como más sutil que el cuerpo que tenemos en esta vida. It can move through walls, and wherever your mind thinks you want to be, the bardo being's body can be there. Se puede como traspasar entre las paredes y lo que tienes en mente en ese momento puedes ir a ese momento y a ese lugar con ese cuerpo del bardo. However, the problem with an ordinary person's bardo being body Sin embargo, el problema con las personas normales como nosotros, el problema que tenemos con ese cuerpo del bardo, is we don't have control of where we will take rebirth. es que no tenemos el control de dónde queremos renacer. So we go through the bardo uncontrollably. Entonces vamos por el bardo incontrolablemente. Dictated by the karmic seeds in your mind. Dictándonos pues ese movimiento por las semillas kármicas que tenemos en la mente. So when you're in your previous life and all the winds dissolve into the indestructible drop at the heart center. Entonces, bueno, cuando estamos en este momento en que se están disolviendo todos los aires y está llegando esta gota indestructible en el centro del corazón,
When your meditation is over, if you're able to hold any meditation at that point, Cuando se acabó tu meditación, si eres capaz de tener este tipo de meditaciones, de visualizaciones, when the clear light experience ends, cuando se termina esta experiencia de la luz clara, the indestructible drop at the heart opens, la gota indestructible del centro del corazón se abre, and that's when they say in the Tibetan system, the consciousness leaves the body. y ahí es cuando se dice en este contexto tibetano que la mente sale del cuerpo. It leaves the body mounted on that most subtle wind. So most subtle mind, most subtle wind go into the bardo experience. Entonces, en ese momento, la mente más sutil que está montada sobre el aire más sutil sale del cuerpo. And the most subtle wind will take the bardo being's body with the most subtle mind, with all of its intricate karmic seeds there. So it's that most subtle mind is what goes on. Y entonces, esta mente muy sutil, que es la que tiene todas las semillas kármicas, es la que sale del cuerpo y llega a este espacio del bardo con todos estos semillas que se crearon durante la vida. This body will be finished. Este cuerpo se va a ver acabado. The body you have now. El cuerpo que tienes hoy. The identity you have now will be finished. La identidad que tienes hoy es la que se terminará. So when I die, Amy is gone forever. This kind of manifestation of me, gone forever. Entonces, en el momento en que muero, este concepto, esta identidad de Amy es la que se acaba por completo. So the more attachment you have to this manifestation of yourself, the more suffering as you're letting go of that. Entonces, entre más apego tengas hacia esta manifestación de el yo hoy, más sufrimiento es el que vas a tener en ese momento de la separación. Less attachment, less suffering. Menos apego, menos sufrimiento. And then what happens is the most subtle mind goes into the bardo experience, completely dictated by whatever seeds are in that consciousness, searching for the next rebirth, uncontrollably. Y entonces esa mente que se va al bardo es la que va a estar incontroladamente navegando por el bardo, impulsada por las semillas kármicas mentales que tuvo en este momento de la muerte. When the right conditions come together, and definitely at 49 days, that most subtle mind and most subtle wind will then come back to a situation of some sort of conception. Y entonces cuando se den las condiciones, definitivamente dentro de estos 49 días, en el momento en que se den estas condiciones, otra vez esta mente muy sutil, en este aire muy sutil, se volverán a juntar para volver a llegar a otra nueva concepción. Every 7 days in the bardo, in the 49-day period, every week, so to speak, is a mini death, a mini transition. Entonces, dentro de estos 49 días, cada 7 días, tal cual así contados, eso se experimenta como otra mini muerte. It's not as dramatic as getting out of this body into the bardo, but there are these 7-day increments of transition. No es tan dramático como esta muerte de la que estamos hablando, de que dejas este cuerpo, pero sí cada 7 días está esta experiencia de nuevo de una pequeña muerte. That you could more quickly leave the bardo and take a rebirth, depending on your karma. Que más rápido puedes cada 7 días salir de ese cuerpo y como llegar a un nuevo cuerpo de acuerdo a cómo sean tus semillas kármicas. So definitely at 49 days, you will come into another situation of rebirth, and then the visions that we just meditated on end up happening in reverse order. Y entonces, en algún momento, cada 7 días de estos 49 días, tú, en algún momento, cuando estén en estas condiciones, vas a tener este nuevo renacimiento y todas estas visualizaciones que hicimos volverán a suceder, pero en orden inverso. Meaning, so the most subtle consciousness, which came from that clear light experience, o sea, lo que significa que esta mente muy sutil y esta luz clara, esta experiencia de la luz muy clara, goes through the black near attainment, to the red increase, to the white appearance. Esta luz clara entonces va a ir hacia este negro brillante, después hacia ese rojo naranjoso brillante y después hacia ese blanco. Which is subtle consciousness. Que es esa mente muy sutil.
moving into more grosser consciousness. Cada vez yéndose hacia una conciencia más burda. When the elements start coming into play, forming the form of you. Hasta que entonces ya esta mente más burda empieza a juntar de nuevo los elementos hasta formar este cuerpo. And you have the glow around the candle about to go out. Entonces tienes esta luz de la vela, esta luz que se ve alrededor de una vela. To the firefly vision, to the smoke, to the mirage. Después de la vela, hacia estas chispas en el cielo, después este espacio de un cuarto con un humo azul grisáceo alrededor. When, as let's say a human rebirth, the fetus is developing and the gross consciousness suddenly is manifesting. Y me faltó entonces decir, y por último, la parte como de este gran espejismo, y entonces ya es cuando se empieza a formar todo esto que le llamamos cuerpo. Everybody clear on that? ¿Todo el mundo está claro con esto? So what does happen is there's different forms you can take, different rebirths. Pero entonces aquí lo interesante es que hay diferentes formas de renacimiento que puedes llegar a tener. This is where it can get a little alarming. Aquí es donde se puede tornar un poco alarmante. The human rebirth is the optimum rebirth from which to get enlightened. El renacimiento humano es el más óptimo para poder llegar a la iluminación. Because you have a balance of leisure and suffering. Porque tienes un balance entre placer y sufrimiento. So the leisure gives us the space to meditate and practice. Porque esta como tranquilidad, este placer te da como ese espacio para practicar y meditar. The suffering motivates us to practice. Y el sufrimiento nos motiva a hacer la práctica. To bring about an end to that suffering. Para llegar a terminar o a acabar con ese sufrimiento. And there's two other, the human realm is the lower of the three in the what's called the upper realms of samsaric existence. Entonces, el renacimiento humano es como el reino que se conoce como el más bajo de estos tres reinos que se consideran como de los renacimientos afortunados. So we have 6 sentient being realms. Entonces tenemos 6 reinos de seres sintientes. 3 in the upper realms, 3 in the lower realms. Tres reinos superiores y 3 reinos inferiores. So the humans again are the third of the upper realms. Entonces el humano es el tercero de estos 3 de arriba. The 2 upper realms compare above humans are God realms. Los otros 2 superiores son considerados como reinos de dioses. The top realm is the hedonistic God realm. El de más arriba es el que se llama como el hedonista, como el reino de los hedonistas. They just experience pleasure all the time. Ellos solamente están experimentando placer todo el tiempo. Now that sounds pretty good. Eso suena muy bien, ¿no? But it's not enlightenment. Pero no es la iluminación. It's not even liberation or nirvana. Ni siquiera es la liberación o el nirvana. It's simply a sentient being realm where they've created certain conditions to just experience pleasure all the time. Es solamente un reino donde estas mentes han creado las condiciones para experimentar placer todo el tiempo. Because they experience so much pleasure, they have no reason to practice dharma. Sin embargo, como experimentan tanto placer, no hay una razón para practicar el dharma. They still die. Ellos de cualquier forma mueren. And by experiencing so much pleasure, they use up a lot of merit or conditions to proceed along the path. Pero como han experimentado tanto, como están experimentando tanto placer, entonces realmente dejan de sentirlo. So as a result, their next rebirth tends to be a lower one. Y como no practicaron, entonces su siguiente renacimiento va a ser más bajo. The next lower God realm is what's called a jealous God realm. El siguiente reino, el que seguiría intermedio, es el que se le llama el reino como ¿cómo se dice, Marta? De los celos, perdón, ya.
So while they have a lot of pleasure, they're always fighting and comparing themselves to the upper gods. Porque aunque ellos sí tienen mucho placer, siempre están celosos o peleando con el reino de hacia arriba que tienen más placer. So not a lot of time to practice Dharma. Entonces no hay mucho tiempo para practicar el Dharma. And they use up, again, a lot of merit and positive energy. Y ellos, igual que los anteriores, están utilizando todo su mérito experimentando ese placer. Then we have the lower realms. Luego tenemos los reinos inferiores. So each of these increases with more and more suffering. Entonces cada uno de estos va a ir creciendo más y más en términos de sufrimiento. The top of the lower realms is the animal realm. El de más arriba de estos de abajo es el reino de los animales. This is a realm we're very familiar with that we can interact with. Es un reino en el que tenemos mucho conocimiento y como que nos es muy familiar porque tenemos interacción con ellos. If you have any pets, si tienen cualquier mascota, pets and service animals are the very peak of the animal realm. Las mascotas y los animales de trabajo están como en la parte más arriba de este reino animal. It's like if you think of a pyramid, the pets and the service animals are this little top, but most animals are in the base, which is insects and sea animals. Entonces, si vemos esto como una pirámide del reino animal, en la parte de hasta arriba, en la cúspide, estarían estos mascotas y los animales de trabajo, pero hay muchos animales más en la base que podrían ser como los insectos y los animales marinos. And each realm gets bigger and bigger. Y cada reino se va haciendo más grande y más grande. As you go down. Conforme vas hacia abajo. So this animal realm is plagued by a lot of fear and hunger and thirst and confusion, created by a lot of ignorance. Y entonces el problema de este reino es que está infestado de mucha sed, mucha hambre, mucha ignorancia, mucho miedo. And while your cat may sit with you when you meditate, and that's a good impression for the cat. Y mientras tu gatito puede estar a un lado de ti mientras estás meditando, lo cual sí es muy buena impresión para el gatito. They really don't understand Dharma. Ellos realmente no pueden entender el Dharma. So you can make some imprints by saying mantras to animals and taking them around stupas. Entonces, bueno, podemos darle muy buenas impresiones mentales a estos animalitos, recitándoles algún mantra o llevándoles a alguna estupa. But the animal realm is challenging due to them always being possessed with eating, sleeping, going to the bathroom, killing animals, some of them for food, and making more animals. That's most of the animal realm. Pero el problema de estos animales es que todo el tiempo tienen esta confusión y esta ignorancia y están experimentando el dormir, el cazar, el matar otros animales, pero esto solamente por la confusión natural de este reino. So the next lower realm is called the hungry ghost or preta realm. El siguiente reino que tenemos abajo de los animales sería el reino de los espíritus o el reino de los pretas, como se llama en el tradicional budismo. Preta is a Sanskrit word. Preta es una palabra sánscrita. You get into this realm with intense, unsatisfied desire. Llegas a este reino con un intenso sensación de insatisfacción. Incredible grasping and craving. Con demasiada como hambre y demasiado como ganas de más cosas. And their realm is consumed with hunger and thirst and fatigue. Y entonces este reino está atascado de hambre, de sed, de fatiga. And while they can understand Dharma, they basically are too consumed trying to find one little speck of food to eat. Y entonces, aunque pueden llegar a entender el Dharma, ellos todo el tiempo están buscando este pequeño granito de comida para alimentarse. So their karma creates a situation that if you and I came and saw a river in the distance and walked to the river to get a drink of water, by the time the preta would get there, the river bank would be completely dried up. Entonces, bueno, aquí cómo funciona es que si tal vez nosotros vamos hacia un río a tomar un vaso de agua, nosotros veremos agua, pero cuando un preta llega a ese río, realmente lo verá completamente seco. The lowest realm of existence are the hell realms. Y el último reino de estos reinos de existencia es el reino
de los infiernos. So Buddhism does have hell realms like Catholicism. Entonces, el budismo también tiene estos reinos, así como el catolicismo. But our hell realms are very different. O sea, también tiene estos infiernos, pero son muy diferentes. The main thing is they are temporary. La principal diferencia es que son temporales estos reinos. You do not go to hell forever in Buddhism. O sea, en el budismo no vas al infierno por siempre. The worst hells are usually created by things like sadistic killing. Los reinos, los infiernos más abrumantes son estos que están como todo el tiempo en acciones de matar, ¿no? But another difference in Buddhism is we have a real variety of hell realms. Pero también otra diferencia en el budismo es que tenemos como una gran variedad de infiernos. So again, these are incredibly torturous places you can imagine. Entonces, en realidad sí son espacios como de mucha tortura. And by being in this sort of incredibly suffering situation, y por estar ahí se vive muchísimo sufrimiento. And in each of these 6 realms, y en cualquiera de estos 6 reinos, when you exhaust the negative karma that got you into that realm, especially with the hell realms, entonces en cualquiera de estos reinos, cuando te acabas, cuando se consume todo el karma negativo que te llevó a ese reino. So the suffering here is like a purification. Entonces aquí el sufrimiento en realidad es como una purificación. That exhausts that negative karma. Que acaba con este karma negativo. And when you exhaust that negative karma that got you in there, then you will move out to a different realm. Entonces cuando te acabas ese karma negativo, entonces tú sales de ahí hacia otro reino. Hopefully a less suffering situation. Ojalá que a uno de mucho menos sufrimiento. So those are some of the situations that can be in front of us, which can make people nervous. Entonces, esas son algunas de las situaciones que nos pueden llevar a algunas personas a estar como muy nerviosos en este tema. But the situation is we can do something about it right now by practicing. Pero la buena noticia es que podemos hacer algo al respecto en este momento, que es practicar. So rather than getting paralyzed because you're so afraid, entonces en vez de quedarnos paralizados porque tenemos mucho miedo, let the fear light a fire under you to start to motivate your practice. Permite que ese miedo saludable como que encienda esa llama de la práctica. So use it in a wise way. Entonces usémoslo como en una forma inteligente. Okay, and I want to talk about, I've mentioned about finding meaning in life. Entonces quiero ahora hablar de esta parte como de encontrarle sentido a la vida. So I want to bring in here from an old book on death and dying I really like. Pues quiero traer ahorita aquí para ustedes algo que le hizo en un libro muy bueno sobre vida y muerte hace tiempo. It's a book called Facing Death and Finding Hope. Es un libro llamado Facing Death and Finding Hope. Enfrentar a la muerte y encontrar esperanza. And I imagine it's been translated into Spanish. I hope so. Y me imagino y espero que sí esté traducido al español. The author is Christine Longacre. El autor es Christine Longacre. L-O-N-G. L-O-N-G. A-K-E-R. A-K-A-R. Sí. And she's a Buddhist student. Y es una estudiante budista. And it's about the year when her husband was diagnosed with leukemia until he died. Y entonces ella escribió basado en la experiencia de su esposo que tenía leucemia hasta que murió. And at a time when hospitals were not very skillful with dying people. Y en ese momento, bueno, no había personas que estuvieran como tan entrenadas en esta parte de la muerte. As far as talking about death and dying. Y tampoco como estar hablando, o sea, no más que hablar de que la gente estaba muriendo. So it's called Facing Death and Finding Hope. Facing, not face death. Facing death and finding hope. Thank you. Great, wonderful. So she talks about in her book 4 tasks of living and dying that I really like.
5 or 6? How many you said? 4 tasks of living and dying. Entonces, perdón, sorry. Entonces ella habla como de 4 fases de esta parte de cuando estás enfrentando a la muerte. Number 1. La primera. Understanding and transforming suffering. Entender y transformar el sufrimiento. Gracias, Lucy. Yeah, that's how you spell her name, right? In the chat. So this involves understanding and transforming suffering, involves coming to accept. We know suffering and problems are part of samsaric life. Entonces, bueno, la primera parte esta de entender y aceptar el sufrimiento es entender que es algo natural, que es parte de este proceso samsárico en el que estamos. They're a natural, inevitable part of life. Es algo natural e inevitable dentro de la vida. So learn to cope with some smaller problems now. Like I said, smaller changes. Entonces, lo primero es como tratar de familiarizarnos con estos pequeños problemas. If you practice well with dealing with smaller problems, then I'll be better able, more comfortable to deal with bigger problems when they come. Entonces, si empezamos con estos pequeños cambios, con estos pequeños problemas, poco a poco nos vamos a ir entrenando y estando listos para cuando tengamos problemas mucho más grandes. Here's number 2, second task. Va la segunda tarea. Making a connection, healing relationships, and letting go. Como hacer conexión con las personas, sanar estas relaciones y dejando ir. So this is now about communicating openly. Entonces esto es mucho como de comunicar abiertamente. Communicating compassionately and skillfully. Comunicando como de forma con mucha compasión y con muy habilidosa. Especially with those closest to us. Especialmente con estos que son muy cercanos a nosotros. And working to resolve any difficult, unresolved issues right now. Y enfocándonos como en resolver todos esos problemas no resueltos que tenemos con ellos. Third task. La tercera tarea. Cultivating a spiritual practice. Cultivar una práctica espiritual. So we've been talking about this. Entonces ya hemos estado hablando un poquito de esto. But let me give you some other things you can think about to do. Pero déjenme decirles otras cosas que podemos pensar que podemos hacer. As far as your spiritual practice. Respecto a tu práctica espiritual. As most of you know, we have a variety of courses of the FPMT intro, beginning, intermediate, and advanced levels. Entonces, bueno, como ustedes saben, hay muchos de estos cursos en la FPMT que tenemos que son como introductorios, intermedios o avanzados. That you can participate in. Que ustedes pueden participar. You can participate at different levels. Ustedes pueden participar en los diferentes niveles. So you can actually do all the readings, all the meditations, and actually get a certificate to be able to teach that subject, which means you're going to have a deeper level of understanding. Entonces, de hecho, ustedes pueden escuchar las clases, leer los libros, hacer todas las meditaciones e incluso llegar un momento a tener un certificado para ustedes poder compartir todos estos conocimientos a otras personas y significaría que tienen un conocimiento más profundo de estos temas. You can cultivate a mindfulness practice. Puedes cultivar una práctica de mindfulness o de atención plena. You could cultivate a practice with loving kindness. Puedes cultivar una práctica con amor y compasión. Living as an ethical person. Vivir como una persona ética. Meaning I'm going to be very careful about the activities of my body, speech, and mind. Lo que significaría que tendríamos mucha conciencia en todas nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente. Not to kill insects, not to lie to people, not to cheat people, to be honest and ethical and use my speech well. No matar a los insectos, no ser malo con las personas, no mentirle a las personas. You can also begin to study emptiness, read about emptiness, and learn how to meditate effectively on emptiness. De hecho, también podríamos empezar a leer, a estudiar y a practicar y a meditar sobre la vacuidad. If you're new to Buddhism, you could take refuge. Y si ya te sientes más budista, puedes tomar refugio. Can make some time for retreat and learn how to do retreat.
encontrar un tiempo para hacer retiros y hacer esos retiros. You can participate in purification practices. Puedes participar en prácticas de purificación. You can recite mantras. Puedes recitar mantras. So just giving you a whole picture of all the different variety that you can slowly build a practice with. Entonces, bueno, son como una gran variedad de cosas que les quiero compartir de cómo pueden ir armando ustedes su práctica espiritual. Here's the fourth task. Va la cuarta tarea. Finding meaning in life. Encontrar como un significado a la vida. So please do this now if you're not clear what lends meaning to your life. Entonces, por favor, tomen conciencia de esto y como pónganse a trabajar en esto si no saben cuál es el sentido de la vida. And what I mean by deep meaning is when you really have that inner contentment. Entonces, a lo que me refiero con este como sentido muy profundo es como realmente saber qué es lo que queremos para nuestra vida. And I would say for me, it's very related to somehow serving other beings. Y para mí tiene mucho que ver con esta parte como de servir a otros seres vivos. Really trying to be available when people need help. Realmente ser como muy de mucha ayuda para las personas cuando necesitan ayuda. Being able to help in an ethical manner, in a bright manner, in a positive manner, really lights me up from inside. Realmente como tratar de ser muy ético y muy cuidadoso cuando ayudamos a las personas cuando realmente lo necesitan, con lo que necesitan de una forma muy cuidadosa, eso realmente como que me ilusiona a mí de fondo. So each of you will have your own path to that. Entonces, bueno, cada uno de ustedes va a tener como su propio camino hacia esto. But do find it now and don't feel like it's ever too late to find meaning. Pero cada quien búsquelo y no sientan como que es muy tarde o que como que ya estamos tarde para encontrarle este sentido a nuestra vida. And it's very much the feeling when you go to bed at night, you know you use the day as wisely as possible, as meaningfully as possible. Y es como cuando tienes esta sensación de que cuando te vas a dormir puedes llegar a sentir, a pensar que usaste el tiempo de una manera muy astuta, muy inteligente para hacer, darle sentido a esta vida. And it's a very good feeling in your life. Y es un sentimiento muy bueno en nuestra vida. And that feeling gives you energy. Y este sentimiento nos da realmente energía. So, you know, during the pandemic, we've all had different experiences. Entonces, bueno, como ustedes saben, durante la pandemia todos tuvimos como diferentes experiencias. So certainly, a lot of people, we had a quarantine for a while. Entonces, bueno, la mayoría de las personas tuvimos como esta cuarentena en nuestra vida. The people I know who did better during the pandemic they would have a schedule. Las personas que siento que les fue mejor en la pandemia fueron estas personas que tuvimos como un itinerario, un horario. Or they were very self-motivated with a number of worthwhile activities. O ellos están como muy motivados por acciones muy específicas como generales. They're also very adaptive. Eran como actividades muy personales y que eran personas que se adaptaban demasiado. So one woman who couldn't do her outside job anymore, it closed, she developed a different business and she just managed to do that online and no problem. Entonces, adaptarte como esta mujer que tenía su trabajo afuera en la oficina y pudo adaptarse a hacer ahora todo su trabajo online. There are always transitions in life. Siempre hay transiciones en la vida. So again, death is a bigger transition. Entonces, de nuevo, la mente es una gran transición. If we get used to the other transitions, we'll be okay with the death transition too. Entonces, si nos acostumbramos a estas pequeñas transiciones en la vida, estaremos listos para una transición aún mayor. Okay, let me go through a few practical things now. Entonces, bueno, déjenme... Running out of time. Entonces, bueno, estamos quedando sin tiempo, entonces si quieren vamos a ir a acciones muy prácticas. Organ donation. Donación de órganos. I don't know what they do in Mexico. Yo no sé realmente qué hacen en México. But I'd imagine you have a choice if you want to donate your organs. Pero yo creo que ustedes tienen como esa opción de si quieren donar sus órganos. Buddhism doesn't really have a say in this.
El budismo realmente no tiene una postura al respecto. It's an individual decision. Es una decisión individual. Certainly, if you're younger and maybe healthy, and you have a really strong wish to try to benefit many beings in case you die, Entonces, bueno, si eres una persona joven que estás muy saludable y tienes muchas ganas de ayudar a los demás en caso de que mueras, you may wish to donate your organs and make that known to people around, close people around you. entonces a lo mejor quieres tomar esa decisión de que quieres donar tus órganos si mueres y anunciarle a los que están alrededor de ti que tomaste esa decisión. So it's very helpful to make it known now to the close people around you, whether you want to donate organs or not. Entonces creo que es muy importante que ahorita con las personas muy cercanas que te rodean, les dejes muy claro si quieres o no donar tus órganos. For some great meditators, they may opt not to donate organs. Para unos grandes meditadores, ellos mejor optan por no donar sus órganos. The reason is, as you know, the organs need to be taken right away. Y la razón es porque, como ustedes saben, los órganos se tienen que sacar del cuerpo inmediatamente. And some meditators we often leave the body, we try to leave the body for up to 3 days after the breathing has stopped. Y los grandes meditadores, bueno, ustedes saben que nosotros tratamos de, o sea, creemos que que la mente sale del cuerpo más o menos 3 días después de que paró la respiración. According to the Tibetan tradition, De acuerdo a la tradición tibetana, because it can take up to 3 days for the consciousness to leave the body. porque puede tomar hasta 3 días, de acuerdo a la tradición tibetana, de la mente salir del cuerpo. So even though with organ donation, your consciousness will leave as well, Entonces, bueno, a pesar de esta donación de órganos, la mente saldría del cuerpo. you may not want to have any more subtle meditation interrupted by them taking organs. Entonces, bueno, a lo mejor no quieres tener como esa interrupción mientras estás tomando, o sea, interrupción de que la mente salga del cuerpo mientras sacan tus órganos del cuerpo. So it's an individual decision. Entonces es una decisión individual. And again, if there's a sudden death like a car accident or a plane crash, Y de todas maneras, si hay como una muerte como muy accidental, como un choque de carro, de avión, the consciousness still will leave the body. The visions may happen more quickly. de cualquier forma la mente va a salir del cuerpo en el mismo proceso, solamente serán, todas estas visualizaciones que dijimos serán mucho más rápidas. Euthanasia. La eutanasia. So we actually don't promote euthanasia in Tibetan Buddhism. De hecho, nosotros en el budismo tibetano no promovemos mucho la eutanasia, Even with your animals. incluso con tus animales. Again, it is an individual decision. De nuevo, es una decisión individual. If it's a human that's a Buddhist, Y si es un humano que es budista, that may have an option of being hooked up to life support, tal vez tiene como esta decisión de estar como atado a este cuerpo. is perhaps dying of cancer after a long time, Tal vez está muriendo como de cáncer después de mucho tiempo, or they've had a major stroke, o tuvieron como un infarto muy grande. what's best if you can consult with a teacher that they're connected to, especially a highly realized being like Lama Rinpoché. En ese caso, yo sí les aconsejaría que lo consultaran con el maestro que tiene gran conexión, y me gustaría que fuera más un maestro como con grandes realizaciones como Lama Rinpoché. Someone who may know their mind, Alguien que tal vez puede conocer más tu mente. someone maybe they're connected to. Alguien con quien probablemente tengas una conexión muy grande. And Rinpoché has advised different things for different people. Y Rinpoché sí ha recomendado diferentes cosas a diferentes personas. So for instance, one man who had a major heart attack later in life Entonces, por ejemplo, un hombre que tuvo un ataque al corazón muy grande mucho tiempo después, was on life support, not conscious, estaba estaba como conectado, asistido, sin conciencia. the family contacted Rinpoché, La familia contactó a Rinpoché, and Rinpoché advised to get the whole family there around his bed, y entonces Rinpoché les aconsejó a toda la familia que se pusieran alrededor de la cama, and said, then you can turn off the life support y entonces ahora sí pueden desconectarlo and just let him pass away. y solamente dejarlo ir, fallecer. And he lived for 24 more hours and then he passed away.
Y esta persona vivió por otras 24 horas y entonces falleció. Another man was younger who was dying of cancer. Pero había otro hombre que estaba muriendo de cáncer. And Rinpoche advised the family to keep him on life support as long as possible. Pero en este caso Rinpoché le recomendó a la familia que lo mantuvieran conectado el mayor tiempo posible. So it really varies based on the person's karma. Entonces sí varía mucho de acuerdo al karma de la persona. Animals are difficult. Los animales es un tema difícil. Meaning when they're dying. Me refiero cuando están muriendo. But if you've had your precious pet for 10 or 14 years, pero si tienes a esta mascota preciosa por 10, 14 años, I ask you please to be there for them at the end. Sorry, can you repeat? I ask you please to be there for your pet at the end of their life. Yeah. Por favor, les pido que sí estés con ellos en el último momento de su vida. There's some people that don't want to take the time. Hay personas que realmente no se quieren dar ese tiempo. You know, the pet is not able to go to the bathroom on their own now, they can't walk. Porque pues estas mascotas ya tal vez en esos momentos ya no pueden valerse por sí mismos, no pueden ir al baño ellos solos. The house may smell but it doesn't usually go on for that long. Entonces la casa tal vez comienza a apestar y todo eso, pero realmente no toma tanto tiempo. I've tended a lot of cats and dogs at the end. Yo he estado con muchos perritos y gatitos al final de su vida. You can try to make them comfortable. If there's a shrine, a Buddhist shrine, a stupa, you can put them in a box, carry them around. Entonces, por ejemplo, puedes ayudarlos a que estén más tranquilos, más confortables. Por ejemplo, si hay alguna estupa cercana, puedes ponerles una cajita y darle vueltas a la estupa. You can say mantras to them or have mantras playing for them. Tú les puedes estar diciendo mantras o estar poniéndoles mantras a que se escuchen alrededor de ellos. I've even gotten sleeping pills and pain pills that I can break up in small quantities to just give the pet some relief. Y también hay como estas pequeñas pastillas que alivian, como analgésicos que alivian el dolor, que les puedes dar en pequeñas cantidades para que no sufran tanto. So we tend to want to take them to the vet to give them a shot that will end their lives because we have a good motivation. We don't want them to suffer anymore. Pero muchas veces nosotros no queremos que sufran, entonces pensamos en llevarlos a esta cama y dormirlos, ¿no? O sea, darles este último shot que pues, les va a dormir para que no sufran más. And it's certainly wonderful to have that motivation. Y lo hacemos con una muy buena motivación y ojalá que tengamos esta buena motivación. But what the lamas say is unless you know the mind of the animal, you don't know whether it's better to just let them finish out a few weeks of the animal rebirth. Pero como en realidad no conocemos su mente, lo que los grandes lamas dicen es que lo mejor es como dejarlos que ellos terminen el sufrimiento que les quede en esas últimas semanas de vida en ese reino animal. Because it may be better for them and they may end up in a better rebirth the next time. Porque tal vez es mejor para ellos terminar eso y entonces tener un renacimiento en un reino mejor. If you cut off and interrupt the animal rebirth by euthanizing them, si tú como que cortas ese proceso de ellos a través de la eutanasia, certainly they have that karma, but maybe they still have a little something they need to finish out. Tal vez sí purificaron algo de karma, pero todavía va a haber un poco de karma que ellos van a tener que terminar en otra vida. I know it's not easy with animals, with our pets. Sé que no es nada fácil con los animales, con nuestras mascotas. Suicide is really not an option, not in Buddhism at all. En el budismo el suicidio realmente no es una opción. It's very, very harmful. Es muy, muy doloroso. Not only harmful to the person doing it, but it cuts a really jagged edge through all your friends and loved ones. Esto realmente es muy doloroso y corta realmente muchas cosas para la persona que está muriendo y para sus familiares y amigos que están alrededor. People commit suicide with various motivations, and some of those motivations can be very pure. Muchas personas cometen suicidio con algunas buenas motivaciones. But it's very mistaken, harmful thinking. Pero realmente es una mente como muy engañada. Esa motivación no es real, no es buena. So if you feel you're suicidal, please get help right away.
Entonces, en algún momento tú sientes que necesitas cometer un suicidio, por favor, ve y busca ayuda inmediatamente. Let the right people know that you need help. Haz de saber a la gente muy cercana que realmente necesitas ayuda. There's nothing to be embarrassed about. Just find the right channels. No hay nada como de que estar avergonzados al respecto, solamente es encontrar los canales correctos de comunicación. If you think you know somebody that may be suicidal, Si tú conoces a alguien que crees que puede llegar a cometer suicidio, if you're close enough to them or you feel an appropriate moment, si tú te sientes muy cercano a él o te sientes como en ese, que estás en ese momento con esa persona, it's actually better to ask them if they have a method. If they're seriously thinking about it, what would they do? Lo mejor es que tal vez les preguntes a esa persona que realmente lo está pensando, que si realmente tiene un método, que cómo piensa cometer ese suicidio. And the reason is the people that are seriously thinking about it have a method and they may tell you. Y la razón de preguntar esto es porque las personas que realmente piensan cometer un suicidio realmente tienen un método pensado de cómo lo piensan hacer. Then you really need to encourage them to get help or to start watching them and checking in or getting them help. Y si realmente te das cuenta que este es ese tipo de personas, lo mejor es que le aconsejes que vaya y busque ayuda y estarlo como visitando y estarlo frecuentando para que estés al pendiente de esa persona. If you ask somebody and they say, oh, I don't really know, then they're usually not ready to commit suicide. Si tú le preguntas a alguien, en realidad no te da ningún método y te dice, no sé realmente cómo lo voy a hacer, entonces tal vez no es una persona que esté lista para cometer un suicidio. On another note, because I know we're running out of time. Bueno, entonces sabemos que estamos como llenos de tiempo, pero algo más que les quiero decir. When people ask me and somebody's dying or someone just died, they go, what do I do? What do I do? Entonces, lo que les quiero comentar es que muchas personas lo que me suelen preguntar es, bueno, si conozco a alguien que está a punto de morir, ¿qué es lo que puedo hacer? Somebody you know is very sick. Alguien que tú sabes está muy enfermo. The main thing we do, I usually reach for medicine Buddha practice. Lo que yo usualmente aconsejo es que vayas por la práctica del Buda de la medicina. And the medicine Buddha mantra. Y el mantra del Buda de la medicina. I also like to read the King of Prayers, which is an extensive dedication prayer, which is great to read every day in the evening anyway. Algo que yo también les aconsejo es leer este sutra de la Reina de las Oraciones. But Lama Zopa Rinpoche has created a wonderful book on how to enjoy death and have a good death. Pero Lama Zopa Rinpoche realmente ha hecho un libro que habla de cómo disfrutar realmente este momento de la muerte. There's a new edition of this in English that came out like 1 or 2 years ago. De hecho, hay una nueva versión de este en inglés que salió hace como un par de años. I'd imagine it is translated into Spanish. Me imagino que está traducido al español. If somebody has a link for that. And that book has all the prayers you need, how to think about death. The whole first part is thinking about death, getting ready, a lot of the things that we've talked about. En realidad, si alguien tiene por ahí el link y lo puede compartir, estaría muy bueno, pero este libro prácticamente te habla de todo esto que hemos hablado, de cómo prepararte, cómo estar consciente de la muerte y de todo esto que hemos estado hablando. There's mantras in there, there's practices in there. Tiene mantras dentro, tiene prácticas dentro. You can also develop your own death kit of special mantras that if you feel and your family is comfortable, you can place on the body of a pet or a person. Incluso también, por ejemplo, te recomiendo algunas imágenes, algunos mantras que si la familia se siente cómoda con esto, puedes ponérselos en diferentes partes de acuerdo como dice el libro. And it's very good for your own self, for your own confidence in your practice to find how to do these, get advice from the centers, and then you can help anybody because people are going to keep dying. Sí, entonces está muy bien que tú te asesores de esta manera o a través de los centros para que tú te sientas confortable contigo mismo y con ese como autoconfianza de cómo hacerlo correctamente porque pues es bueno saberlo porque la gente va a continuar muriendo. So this is a great service that you can lend to your communities, especially Buddhist communities. Entonces este es un gran servicio que puedes tener en tu comunidad, sobre todo en comunidades budistas. So I know we're out of time. There's a lot more I could say, but I want to talk about a document like this.
Entonces, bueno, yo sé que ya no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría hablar nada más rapidísimo de un documento como este que tenemos aquí en la pantalla, que está presentando Amy. Do you have your paperwork ready? ¿Tienes todo tu trabajo, tus documentos listos? I'm serious. Estoy hablando en serio. Do you have a will and testament, last will and testament? ¿Tienes realmente un testamento listo? Do you have healthcare directives? ¿Tienes como esta lista de personas? Like end of life directives? Como estas cartas de última voluntad. And you can also have your Dharma will. Y también puedes tener como tu última voluntad de Dharma. Again, I don't know how it's legalized in Mexico, but I'm sure it is. Realmente, o sea, de nuevo, yo no sé cómo es esto legalizado, cómo es la parte legal de esto en México, pero me imagino que sí está. In the States, this is a legal document. En los Estados Unidos este es un documento legal. Provided I filled it out properly, and then I have to get it, what's called in the States, notarized. Entonces, bueno, acá esto es legal y se puede hacer este proceso que en Estados Unidos se llama como notariado, ¿no? Notariar este documento. So basically, it's an official seal going to a person who's authorized to do it with two witnesses. Entonces, bueno, esto es nada más como ir con una persona que esté como autorizada para esto, como un notario en México, y con 2 testigos a mostrarles este documento. So basically, I have these documents. I created one of them with a lawyer. Entonces, bueno, estos son los documentos que yo realmente creé con un abogado. And I've also recorded all of my prayers, and they're on things like this, a memory stick. Entonces, bueno, yo hice eso y grabé todas mis oraciones y mi práctica en una memoria USB como la que mostró ahorita. So all the recordings the way I like them done. Entonces, todas las grabaciones están ahí. And then you make copies of everything. Y haz copias de todo esto. You give them to 3 people you trust that know your wishes and explain to them, I want to go over this with you. Y dáselo a 3 personas en las que confíes mucho y que te entiendan y que comprendan este camino en el que estás y explícales todo esto de cuáles son tus últimas voluntades, tus últimos deseos. And at least, you know, make sure they're comfortable with the wishes. At least tell those closest to you some of the basic things that you want when you die. Y explícales y a que se sientan también ellos cómodos con estas últimas decisiones que tú tienes, estos últimos deseos, para que lo sepan en el último momento. The 2 people that live near me are not Buddhists. Y puede que estas personas pueden no ser budistas. So they have all the paperwork. Entonces tienen toda esta parte, todo este papeleo listo. They have this. Tienen esta llave USB. But they also have 3 phone numbers of Buddhist friends that have promised me they will fly in should they need to, and they'll take care of the Buddhist end. Entonces, bueno, estas otras partes las puedes dejar personas que no sean budistas, pero tienen el contacto de 3 personas budistas en cualquier parte del mundo que ya saben que si algo llega a pasar, van a volar de donde sea que estén para encargarse de toda la parte budista. So with all of that done now, there's a sense of relief for my mind, and you can always update the materials from time to time. Entonces esto me da como una tranquilidad, una liberación un poquito mental, porque también sé que este documento lo puedo estar actualizando cada que lo necesito. Because what's really challenging, and I've been in this situation, when you don't know what someone wants. Porque es un gran reto, y porque también he estado en esa situación en la que no sabes realmente qué es lo que hubiera querido esa persona que falleció. And the doctors are asking you, can we donate organs? And you don't know. Does she want a feeding tube? You know, they need a feeding tube now. Did they want that? And you don't know what to say. It's a very challenging time. Y porque son tiempos muy retadores, porque entonces llegan los doctores contigo y te preguntan que si la persona quería donar sus órganos, que si en ese momento pueden llevar el procedimiento, y pues tú no sabes realmente qué decir. So I'm going to stop there and just see if there's any last questions. I was going to go on a little bit more just about when death is happening. If you're taking care, let me just finish this quickly. Sorry, go ahead. Yeah. Entonces decía que iba ya a parar aquí, pero que quería saber si hay alguna última pregunta y que nada más quiere tocar por último rapidísimo este punto de cuando realmente está sucediendo la muerte. If you're taking care of someone else who's not Buddhist and they're dying. Si estás cuidando a alguien que está muriendo pero no es budista.
I think most of you are aware, but I would not force your belief system on them. Creo que todos estamos conscientes de eso, pero lo importante aquí es no forzar el sistema religioso de los demás. Find out what they're comfortable with. Encuentra con lo que ellos se sentirían cómodos. Even if they're in a coma and you find out that they're Catholic. Incluso si están en coma, pero tú sabes que ellos son católicos. They wanted a picture of Jesus next to their bed, then you put a picture of Jesus next to their bed. Entonces, tú sabes que son católicos y ellos hubieran querido tener una foto de Jesús a un lado de ellos, pues ponles una foto de Jesús a un lado de ellos. Sometimes it's best when you show up not to hand out advice. Muchas veces mucho mejor que tú como que sigas realmente esos consejos de la persona que está ahí. To somebody who's dying or someone who's taking care of them. De la persona que está muriendo, de la persona que los está cuidando. Maybe I can just be with them during this time. Muchas veces simplemente lo mejor que puedes hacer es estar ahí con ellos, acompañarlos. Being here to talk about whatever they want to talk about. Estar ahí solamente, estar ahí abiertos para hablar con ellos de lo que sea que ellos quieran hablar. Communicate as honestly as you can. Comunicarte tan honestamente como puedas. You know, one woman I know, when she couldn't eat anymore, O sea, les voy a platicar de una persona, una señora que cuando ya no podía comer más, a close friend, una amiga muy cercana, and in kind of desperation, she looked at me and said, I can't believe I'm never going to eat again. entonces ella con una cara muy desesperada llegaba y me decía, no puedo creer lo que jamás voy a poder volver a comer. So instead of where we say some silly things that don't really, you know, oh, it's going to be okay, maybe you will. Like instead of saying things like that. Entonces, bueno, muchas veces creemos que podemos decir cosas como medio absurdas, como, no te preocupes, todo va a estar bien. Which really wasn't true. Que en realidad no es algo real. I just said, it sucks. Solamente mejor volteé y le dije, sí, esto apesta. So talking simply, sometimes people that are actively dying get confused. Entonces, bueno, recordemos que la gente que está muriendo realmente empieza a confundirse. Not freaking out. Pero no tienes que llegar a como a paniquearte, ¿no? So there's a lot of chaos sometimes in a scene where somebody's actively dying. Entonces hay mucho como caos alrededor cuando alguien está muriendo. You've got, if they're in the hospital, you've got machines beeping. Entonces estás en el hospital, tienes un montón de máquinas alrededor que nada más están haciendo beep beep. Medical staff, nursing staff coming in for tests and moving around with fluids and. Bueno, mucho personal médico, ¿no? Enfermeras, doctores, gente haciéndote análisis médicos yendo y viniendo por todos lados. You might have another family member freaking out, like, oh my God, it doesn't look like she's breathing. Entonces de repente puedes tener otro familiar a un lado de ti que se empieza como a poner muy intenso porque parece que la persona ya no está respirando. Take a deep breath. Entonces en ese momento toma una gran inhalación. You can be the grounding influence. Y puedes ser la persona como con los pies en la tierra en ese momento. You can say, I know it does appear that there's longer exhalations right now. That's normal. Entonces puedes decir, sí, estoy consciente de que en este momento parece que hay como exhalaciones más largas de lo común en este momento. The hardest thing you may be dealing with is dealing with someone else's pain and suffering that you cannot fix. Creo que una de las cosas más difíciles con las que nos podemos topar es estar cerca de una persona que está sufriendo muchísimo y tú lo ves, estás consciente, pero no lo puedes arreglar. Sometimes just being there is enough and you don't need to say anything. Muchas veces solamente estar ahí es suficiente y no necesitas hacer nada más. They want to scream in pain, they break down in tears. You can just simply, you can ask if it's okay, put your hand on their back and you just stay there with them. Entonces muchas veces puede que estas personas estén gritando del dolor, envueltos en lágrimas, de todo el dolor que están sintiendo, y tú puedes preguntar si está bien y lo único que puedes hacer es poner tu mano en la espalda de esa persona para apoyarla. And allow for humor at times. There is humor in death. Y da un pequeño espacio para también el humor, también hay humor en la muerte. It's okay. Está bien. I had a hospice client. Yo tenía como un cliente. Many years ago, he was dying of AIDS. Estaba muriendo hace muchos años de SIDA.
It was really awful. Y era muy feo. The pain in his body, and he would get these terrible coughing fits. Entonces tenía como estaba tosiendo todo el tiempo y estaba su cuerpo como ya muy mal, todo era muy mal. And he was in the bathroom and I heard the coughing and the door was a little bit open. Y entonces él estaba en el baño con esta tosijera tan fuerte y estaba la puerta un poquito abierta. And I started to get really worried because it just didn't sound very good the way he was coughing. Entonces me empecé a preocupar muchísimo porque pues la verdad no se escuchaba nada bien la forma en cómo estaba tosiendo. And I knocked on the door lightly and then his name was Rick and I said, Rick, are you okay? Y entonces pues dejé pasar un poco de tiempo, entonces ya toqué en la puerta y nomás le pregunté, se llamaba Rick, ¿no? Entonces le dije, Rick, ¿estás bien? Just to let him know I was there. Solo para hacerle saber que estaba ahí. And he was a funny guy. Y él era un chavo chistoso. And all of a sudden the coughing started to subside, got better. Y entonces, bueno, como que toda esta tosijera empezó como que a bajar un poquito. And he opened the door a little and he stuck his head out. Y entonces como que abrió un poco la puerta y sacó la cabeza. And the response to, Rick, are you all right? Y su respuesta cuando le pregunté, Rick, ¿estás okay? ¿Estás bien? He said to me, no, I have AIDS. Volteé y me dijo, no, tengo SIDA. And then we both laughed. Y bueno, y los dos empezamos a reír. So allowing people to be normal and to be who they are. Entonces, permitamos a las personas que sean normales en la forma en cómo están ellos en ese momento. Not laying all the pity eyes on them every time you visit. O sea, como normalizar las cosas, no como siempre hacer sentir como que hay algo mal ahí. You know, when you visit and you see people like, oh, you have cancer. Cancer O sea, people don't want to hear that. They know they have cancer. Entonces sí, o sea, no vamos todo el tiempo con las personas que tienen cáncer y llegamos y decimos, ay, mira, tienes cáncer. No, o sea, la gente ya sabe que tiene cáncer. Sometimes they just want to hear about your ordinary day. Muchas veces solamente lo único que quieren hablar es de tu día ordinario, no de su enfermedad. So as much as possible, be yourself. Entonces, tanto como sea posible, sé tú mismo. Any questions? ¿Alguna pregunta? Please, Oli. Gracias. Hemos visto cómo prepararnos para nuestra propia muerte o la muerte de nuestros seres cercanos. Cómo trabajar con nuestra mente si alguno de nuestros maestros o gurú raíz manifiesta la muerte. ¿Cómo enfrentar esto? Okay, so we have talked about how to prepare ourselves, our mind for the time of the death or with people very close to us. But how can we prepare our mind for the pass away of a guru, a good teacher, Dharma teacher? Well, you know it's inevitable. I think a similar process that you know it's inevitable. And I would say also trying to be a good disciple by following the advice the guru has given you and doing the practices. Realmente el proceso es muy similar y también va a llegar a suceder en su momento, pero creo que la única diferencia aquí es que puedes ser un buen estudiante con él y entonces como que ponerte más cercano a esos consejos que el gurú te dio en algún momento. And trying not, after the guru dies, I've had several gurus die, trying not to have yourself so depressed because we have to keep the practice going. We know that everybody dies. So really embodying, taking their practice in that they've wanted us to do, that's what they want us to do. The best offering is practice. Y entonces no nos deprimamos cuando esto llegue a suceder, o sea, también nuestros maestros van a llegar a presentar la muerte en algún momento. Entonces, lo que ellos realmente querían de nosotros es que siguiéramos esa práctica. Entonces, no abandonemos la práctica y mejor sigamos con su consejo, aunque ellos ya no estén entre nosotros. Is that helpful? ¿Te ayudó, Ali? Sí, gracias. Yes. Thank you. Okay, let's stop there. I hope this has been helpful to impart some information. We could have gone on for another day, I'm sure.
Entonces, bueno, paremos aquí. Sé que han sido muchos temas y que podríamos hablar un día entero más al respecto de esto, pero paremos ahí. I want to thank our precious interpreters, Marta, Danny, Venerable Norbu yesterday, and Ollie for organizing everything, and all of you for joining. Quiero agradecer mucho a nuestros intérpretes que hemos tenido, a Martita, a Dani, ayer a Venerable Norbu y a todas las personas que han hecho posible este momento. Thank you for your great participation and questions. Muchas gracias a todos por su gran participación y sus preguntas. And I'd like to dedicate, if we could share the, did I ask for the Shantideva prayer? If you have that in Spanish. Entonces me gustaría ahora que dediquemos, pero quisiera preguntar si tenemos la práctica de Shantideva, no sé si se las pedí. If you don't have, do you have Spanish dedication prayers? Dice, si no la tenemos, si tenemos algunas dedicaciones en español. I think Oli is ready for the dedications in Spanish. Great, wonderful. So we're going to chant, some of it we're going to chant in the phonetics, and I'd really like to invest all of the positive energy that we've created from our time together, all of this merit. Let's dedicate it, which is, it's the other end of motivation. So it's the other bookend to complete the practice in a positive way. Entonces, bueno, vamos a dedicar todas estas acciones, este mérito que hemos acumulado, ¿no? Entonces es como la contraportada de la práctica. Por un lado tenemos la parte de la motivación, la contraportada, como ese libro, sería las dedicaciones. Entonces, lo que hagamos fonéticamente, siempre pensemos que estamos como llevando ese mérito realmente a lo que teníamos en la motivación. So I'd like to dedicate to not only our getting enlightened quickly, but our having a practicing now so we have a good death experience. Entonces, bueno, me gustaría dedicar todo esto, ¿no? Todas estas acciones no solamente para que alcancemos rápidamente la iluminación, sino para que tengamos una práctica constante y concreta. Para And may the practice lead us to enlightenment quickly so we can be of the most benefit to all living beings. Y tener esta práctica que realmente nos lleve rápidamente a la iluminación para ayudar a más y más seres. I'd like to dedicate to all the beings on the planet with the COVID virus to be healed instantly. Me gustaría también dedicar esta práctica para que todas las personas que sufren de coronavirus en este momento se sanen rápidamente. For anyone who's died in the last 49 days, may they immediately take a precious human rebirth, quickly get enlightened to benefit all living beings. Y que las personas que han fallecido en estos últimos 49 días rápidamente puedan alcanzar un renacimiento afortunado. Especially right now for Geshe Tenli in the hospital in Boston to have a swift and full recovery. Especialmente para Geshe Tenli, que en este momento en Boston está en el hospital, para que rápidamente se recupere. And may we all meet again and be able to take teachings and do retreat with holy gurus. Y que pronto nos podamos volver a reunir todos nosotros para tener enseñanzas y retiros con grandes maestros. Lama Sangye Drugyorne Drowachi Kyang Maluba Dei Sala Gumbajo Janjusen Chodren Rimpoché Mage Panam Ke Gurchik Kewanam Pame Bayi Gone Gondu Belwarsho. For the long life of His Holiness the Dalai Lama, please read in Spanish. Ok. La suprema joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo, al incomparable y bondadoso supremo Tenzin Gyatso suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. And for the long life of Lama Zopa Rinpoché. Y para la larga vida de Lama Zopa Rinpoché. Tú que sostienes el camino moral del subyugador,
que sirves como el generoso que lo soporta todo, que mantienes, preservas y difundes la victoriosa doctrina de Manjunat y que realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres raras y sublimes, Salvador mío y de los demás, tus discípulos, te ruego, ten una larga vida. Thank you very much. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you. Please stay well. Please stay well, everybody. You too. Que por favor todos estén sanos, por favor. Muchas gracias. All of us, Venerable, I want to thank you for your presence with us and your disposition to teach us. The simple and yet profound way that characterizes your teachings makes Dharma accessible and understandable for us. And this week with you was very inspiring for me, and I'm sure for all. So thanks again, and please consider visiting Mexico once is possible. We would like very much to have you with us. Please live a long life and keep the way of Dharma. Thank you. Gracias. I always hope to return to Mexico. Thank you. Gracias. Thank you. We wait for you. Gracias. Lovely teachings, Venerable. So I want to know if we stop the recording for a moment,